Buenas tardes a todos y bienvenidos al encuentro Al Alma, Cuídate, Afórmate 2023 sobre artritis en la infancia, reumatoide, espondiloartritis y asociaciones de pacientes, enmarcadas las actividades con motivo del mes de la artritis y espondiloartritis. Primeramente queremos dar las gracias a todos los asistentes y a cada una de las asociaciones presentes. Antes de comenzar con las intervenciones de los profesionales que nos acompañan esta tarde, queremos darle paso a la tesorera de nuestra asociación, María Rovira, al presidente de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAM, Valentín Sola, y a la concejal del área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Lainez, a la que de antemano queremos agradecer su presencia en este encuentro, pero sobre todo su apoyo incondicional, que ellos nos dirigirán unas palabras. Buenas tardes. Yo creo que se me oye. ¿Se me oye bien? ¿Sí? No estoy yo muy acostumbrada. Buenas tardes a todos. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Autoinmunes y Lupus de ALAR, queremos darle las gracias por su presencia y acompañarnos en este interesante encuentro sobre artritis en la infancia y adultos y espondiliartritis. Y uno de los recursos muy importantes en el día a día de los pacientes, como son las asociaciones de pacientes. Como pacientes y familiares es muy importante estar siempre formados e informados para estar implicados en nuestro propio proceso de salud. Por ello, estos encuentros son tan importantes. Y antes de comenzar, queríamos agradecer al presidente de FAM, nuestro querido Valentín Sola, su presencia y toda la ayuda y apoyo que siempre nos brinda para que las asociaciones y miembros podamos realizar nuestra labor, y siempre desde el cariño y el afecto. Al área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, su concejala Paola Lainez, su presencia y apoyo continuado con nuestra asociación, así como aprovechar para darle la enhorabuena por este magnífico espacio Alma y tener la oportunidad de permitirnos a las asociaciones de Almería realizar actividades como la de hoy. También queremos dar las gracias a los profesionales que nos acompañan, el doctor García Feito y el doctor Almansa. Siempre agradeceros vuestra implicación, compromiso con los pacientes y trabajo de calidad en salud. Y a nuestra compañera María Ángeles Fernández, por el esfuerzo realizado para viajar desde Sevilla y poder estar hoy con nosotros, así como por tu gran ejemplo como presidenta de entidades de pacientes y enseñarnos tanto. Es para nosotros una gran alegría contar hoy contigo. Y a los colaboradores del encuentro, como son el Hospital Universitario Torre Cárdenas y Consejería de Salud y Consumo, Fundación Reumatos y Cepo Pharma. Y muy especial a los compañeros y compañeras de otras asociaciones y los socios. Muchísimas gracias a todos por estar esta tarde aquí. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que esta tarde me siento feliz porque solo entrar por ahí y ver a tantas caras conocidas, gente a la que yo conozco desde hace muchísimos años y a la que tengo tantísimo cariño y tantísimo aprecio. Gracias por tus palabras en nombre de la asociación. Y me gustaría, mis palabras sobre todo van dirigidas a poner en valor tanto el edificio Alma, pero más que el edificio Alma, a la persona que le ha dado tanto impulso y que le ha puesto tanto esfuerzo para que funcione, que es a la compañera de mesa, a nuestra concejala Paola, a la que nos une una relación fantástica después de muchísimo tiempo, a la que le tengo muchísimo cariño por el esfuerzo y porque siempre está ahí, siempre tú la llamas en cualquier momento. De hecho, hace unos meses yo venía de Sevilla y comencé a hablar con ella y me acompañó casi las 3 horas de viaje. Empezamos a hablar del edificio Alma, las asociaciones, y la verdad es que se implica muchísimo. Entonces yo quería poner en valor a Paola. Y luego quiero poner en valor el trabajo que está haciendo la asociación. El trabajo de una asociación de atención a personas con discapacidad tiene un primer momento cuando llegan a una persona que le diagnostica una enfermedad, la que sea, da igual la asociación, ¿no? Porque todas en ese sentido tienen el mismo valor, y el que puedas llamar a un sitio donde te encuentres personas que conozcan de esa enfermedad, que te han diagnosticado,
y que te orienten, que no te encuentres solo, que no te encuentres sola, que te diga, oye, tal, que no pasa nada, que aquí hay gente que te va a apoyar, que te va a orientar. Todo eso es muy importante, tanto para esa persona como para los familiares, ¿no? Pero es que la asociación no solo hace esa labor tan importante de acompañamiento y de apoyo, que es una labor que muchas veces se nos olvida en el día a día, pero es quizás de la más importante, sino que además pues genera, ¿no? Hace propuestas, reivindica, pues para que se siga investigando, para que bueno, los políticos a través de las administraciones pues pongan dinero pues, para seguir avanzando. La verdad es que hace una labor fantástica en ese sentido. Y luego además propicia este tipo de encuentros de formación, encuentros entre pacientes, médicos, profesionales de la salud, y es una oportunidad importantísima para formarse, pero también para hablar, para intercambiar opiniones, y creo que es algo que hay que poner en valor. Así que enhorabuena el fantástico trabajo que hace desde la asociación. José María, que está ahí siempre pero que es el alma mater, de una persona maravillosa, y yo quiero agradecerle en nombre de la sociedad almeriense todo el trabajo que realiza, en nombre de FAM, y agradeceros ese trabajo que es necesario y muy importante. Así que muchísimas gracias, y estoy seguro que las jornadas van a ser de mucho provecho. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primeramente, daros la bienvenida a este edificio Espacio Alma, que algunos de vosotros quizás es la primera vez que venís. Y en nombre de la alcaldesa de la ciudad, igualmente trasladaros la bienvenida y un afectuoso saludo. Bueno, yo voy a ser breve, ¿no? Porque hay aquí profesionales que han venido a ayudarnos. Quiero, en primer lugar, darle enhorabuena a la asociación, ALAR, por todo lo que hacéis. Porque son muchos años ya, vais para 30 años quizás, José María lo sabrás tú bien, ¿verdad? Casi para 30 años, en un par de años, ¿hacéis 30 años puede ser? Sí. 28. Nos quedan, no. Pues hay que celebrarlo, así que pensando cómo vais a celebrar esos 30 años en Almería. Bueno, el Ayuntamiento de Almería es verdad que está muy identificado y muy solidario y ofrece mucha solidaridad y muy implicado, quería decir, con todas las asociaciones que trabajan para las personas que tienen discapacidad, algún tipo de patología, algún trastorno que le hace la vida más difícil. Y para las asociaciones, que la mayoría de ellas no tienen medios, era muy importante poder tener un espacio, un sitio donde desarrollar su actividad. Y en esa petición incansable que le hacen al ayuntamiento y fruto de esa implicación que el ayuntamiento, que al final las personas tenemos, se construyó este edificio, siempre lo digo, con fondos exclusivamente municipales, que para un ayuntamiento de Almería es un esfuerzo muy grande. Y el tener este espacio, ¿qué hace? Que tú puedas crear muchas cosas y que puedas hacer muchas cosas. Yo decía antes, hace un momento, si tú vives en un apartamento, pues poco vas a poder hacer, porque no te da para mucho. Pero si tú vives en un chalet con terreno, con piscina, con jardín, seguro que vas a poder crear muchas cosas. Pues eso es lo que pasa en este edificio, que da tanta posibilidad que no solo están haciendo lo que ya venían haciendo, sino que además le está dando unas posibilidades de poder desarrollar muchísimas actividades, muchas acciones, programas y proyectos que antes ni siquiera se lo planteaban. Y si eso ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, pues el objetivo se habrá conseguido. Y charlas como las que hacéis esta tarde, con que se ayude solamente a una persona, ya habrá merecido la pena. Así es que daros la enhorabuena, decir que tenía el ayuntamiento, por supuesto, entregado en el día a día. Dar las gracias también a Valentín por las palabras que me ha dirigido, que cuando hay cariño entre las personas, pues no tiene mérito, como se te lo dice tu hermano, tu amigo, no tiene mérito, no obstante, yo te lo agradezco muchísimo. Sabes que es recíproco, que tenemos la gran suerte en Almería de contar con la FAM y que esté liderada por una persona como Valentín, que es verdad que a nivel humano, una persona que es muy querida, de la que todo el mundo habla bien. Entonces, cuando todo el mundo habla bien de una persona, bueno, yo esa otra parte no la he conocido. Y tenemos a veces la mala costumbre de decir los defectos y no las virtudes. Y es verdad que tenéis la suerte tenemos la suerte de tener a una persona también comprometida, una persona siempre positiva. Así es que es una suerte para todos tenerte aquí.
por supuesto José María, el alma silenciosa de la asociación. Y bueno, y también agradecer, y termino, que no me quiero extender más, agradecer a los profesionales del Hospital Torre Cárdenas que de una manera vocacional estáis aquí un viernes por la tarde, cuando estamos todos deseando de que llegue el viernes a las 3 para desconectar. Vosotros estáis aquí un viernes a las 6 de la tarde para ayudar a personas y lo hacéis vocacionalmente, altruista, y eso tiene muchísimo valor. Así que muchísimas gracias en nombre del Ayuntamiento. Agradecer también la presencia de Maite, que lleva toda la parte del voluntariado, de toda la parte de participación ciudadana del Hospital Universitario Torre Cárdenas, que también estará aquí, y algunas caras conocidas, amigos. Muchísimas gracias. Esta es vuestra casa para que podáis crear lo que vosotros necesitéis, porque va a estar siempre el Ayuntamiento de Almería y este equipo implicado para ayudaros en todo aquello que os pueda facilitar la vida y que os pueda hacer tener mejor calidad de vida. Muchísimas gracias y siempre bienvenidos al Espacio Alma. Contamos con la presencia del doctor Julio García Feito, que es el jefe de servicio de reumatología del Hospital Universitario Torre Cárdenas. Hola, buenas tardes. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, sobre todo empezando por los pacientes y los familiares, que también saquéis tiempo para esto y para aprender y para compartir con nosotros. En segundo lugar, a los organizadores de esto, a José María, a todos los que estáis en la asociación y en el mundo del asociacionismo, a la FAM y a todos los responsables de esta iniciativa tan buena en el mes de la artritis, que es una patología importante para nosotros. Especial gratitud también al Ayuntamiento por ponernos este fantástico sitio que yo también ignoraba que existía y que la verdad que es un sitio muy agradable por el espacio y por las personas que estáis aquí para venir. Y sin más, si os parece, pues paso a presentar los temas. Bueno, yo voy a hablar, cuando preparamos esto, a hablar sobre la artritis en la infancia, que no es tan conocida. La gente siempre pregunta si es que este tipo de enfermedades reumáticas se puede dar en niños, ¿no? Y sí que se pueden dar en niños. A ver, bueno, decía que nosotros en el hospital, bueno, también quería dar las gracias a Maite en representación del Hospital Torre Cárdenas y nosotros mismos, porque es un placer traer el hospital, una pequeña fase del hospital, en este caso, en una unidad de reumatología, la sección de reumatología de la unidad. Estamos aquí varios, enfermeras, médicos, y es un placer poder hacer nuestra experiencia, nuestro conocimiento y que nos pueda ayudar a que tengamos un poquito de ideas que os puedan ayudar y que os puedan suscitar algún aprendizaje y también algunas cuestiones. Y bueno, sin esta emoción de... no existiría ninguna reunión. Bueno, decía, hablaba de que sí que existe la artritis en el espacio. Bueno, en primer lugar, habría que definir qué es la artritis, ¿vale? La artritis como concepto. Esto es la definición clínica de la artritis. Como los médicos, esto es un consenso, esto no es una definición improvisada, no es de la RAE, es nuestra definición corporativa y sobre todo internacional de lo que es esta artritis en niños. Se llama artritis en niños, pero no es tan fácil de explorar la artritis en niños. Es una tumefacción, un engrosamiento articular en la que hay una presencia de al menos dos de estos signos. En medicina distinguimos síntomas de signos. Síntomas lo que vosotros como pacientes nos contáis. Signos son datos objetivos que nosotros podemos determinar o bien por la exploración física, por nuestras manos, por la ocultación o por las pruebas de imagen. Entonces, tiene que haber dos más de estos signos médicos, signos de exploración. Limitación de la movilidad, dolor a la palpación o aumento del calor local. No siempre hay calor local, pero si hay limitación, si hay dolor y si hay tumefacción, eso es una artritis, ¿vale? Bueno, la artritis no es una enfermedad, la artritis es un signo
Y es como decir, os pongo un ejemplo, como decir cefalea. La cefalea no es una enfermedad, la cefalea puede ser por una migraña, puede ser por una hipertensión, un tumor cerebral, o una insolación, o mil cosas, ¿no? Pero la artritis, digamos, es un signo, es una forma de enfermar en la que se produce esta inflamación que tenemos, ¿no? Para confirmar que es una artritis hay que descartar otras patologías de parte espalda, incluso óseas, que a veces afectan a algunas articulaciones y pueden confundir, ¿no? Entonces, ¿qué es la reumatología? Pues la reumatología es la especialidad que tiene las especialidades médicas del aparato reumatorio. A diferencia de la traumatología, que es la que atiende la cirugía del aparato reumatorio, los procesos postraumáticos. Como bien dice la palabra, traumatología atiende los traumatismos y la cirugía ortopédica. La reumatología es la especialidad médica que atiende las enfermedades del aparato reumatorio. Es como decir, un cardiólogo para atender una dolencia, un dolor de pecho o una dificultad para respirar, y un cirujano cardiovascular que es el que tiene que operarlo si el cardiólogo indicara una cirugía. Pues esto es parecido. La reumatología es la parte del aparato reumatorio que estudia, atiende y trata los diagnósticos, los tratamientos no quirúrgicos. Y eso somos nosotros, ¿vale? ¿Qué es la reumatología pediátrica? Pues es la que estudia estos procesos en la infancia. Hasta los 16 años, esto es un consenso a nivel de SAS, hasta los 16 años tratamos los reumatólogos pediátricos a los niños en el Hospital Materno-Infantil de nuestro hospital. Y desde los 16 años en el Hospital General de Paracarmen, ¿no? En nuestro caso, como la unidad tiene una parte infantil y de adultos, pues el paso de la edad infantil a adultos pues pasa dentro de nuestro propio organismo, ¿vale? Y la artritis, como digo, es una inflamación de una o varias articulaciones, y también a veces la inflamación de otros órganos que no son necesariamente articulares. Los procesos articulares inflamatorios a veces cursan con afectación de otros órganos, como el ojo, como la piel, luego lo veremos. Entonces, a pesar de que son enfermedades con predominancia de la afectación articular, hay otros potenciales órganos que pueden afectarse. La artritis en la infancia, la diana de la inflamación, ¿qué órgano está afectado en la artritis? Por la membrana sinovial o la entesis. Luego hablaremos un poquito de lo que es la entesis, pero la membrana sinovial, para que os hagáis una idea, ahora veremos un dibujo anatómico, es una membrana que hay entre hueso y hueso, la cápsula articular, son los ligamentos que rodea, y en el interior, aparte del cartílago, hay una membrana que se llama membrana sinovial, que tiene un importante papel en la inmunidad y en otras, por ejemplo, en lubricar la articulación formando el líquido sinovial. Y esa membrana, que es una membrana muy vascular, con muchas masas, es lo que se inflama en la inflamación, en la artritis. Y el líquido articular que aparece en una rodilla inflamada, el líquido no es la enfermedad, el líquido es la consecuencia de esa inflamación. Por ejemplo, como un ejemplo, cuando un ojo se inflama, una conjuntivitis, se inflama la conjuntiva, el término itis alude a inflamación. Cuando una conjuntiva se inflama, normalmente se lagrimea, o cuando hay una rinitis, pues se moquea, ¿no? La secreción excesiva es muy propia del proceso articular. Lo que pasa es que en las articulaciones, con un espacio cerrado, la inflamación tiende a engrosar el órgano, ¿no? Y realmente el líquido sinovial es una consecuencia de esa inflamación. Bien. Normalmente la inflamación es una respuesta orgánica a circunstancias. Si nos pinchamos con una aguja, pues hay un proceso inflamatorio para ayudar a defender al organismo con un proceso inflamatorio, ¿eh? Pero cuando la inflamación se hace crónica, recurrente y está fuera de control, y hay mecanismos patológicos que la hacen permanente, entonces esa inflamación ya no es saludable, ya es que combatirla. Y ahí hay muchas enfermedades con inflamación articular, en la infancia también, pero como digo, puede afectar también a otros órganos, ¿vale? Y eso es lo que os decía, ¿veis? Una articulación tiene el hueso, y entre hueso y hueso está el cartílago, que es esa sustancia, esa ternilla un poco que la protege para que no choque hueso y hueso. En ese espacio de líquido sinovial que hemos puesto ahí dentro, eso lo secreta la membrana sinovial, que es la estructura, esa que hemos puesto en negrito, esa estructura que se afecta y produce esto que le pasa a esta niña con una artritis idiopática, ¿vale? Bien, la entesis es otro concepto, está un poquito relacionado, pero luego quizás el doctor Ramasa nos hablará un poco más de ella. La entesis es el órgano, es un verdadero órgano también, que hay en la unión de un tendón con el hueso. Cuando eso se inflama, produce otro tipo de artritis. En el niño están también englobadas dentro de una enfermedad que de la que ahora hablaré, y que los adultos tienen una característica distinta que luego hablaré, ¿vale? La entesis es la lesión de la espondiloartritis, es otro tipo de artritis especialmente peligrosa.
hay muchos tipos de artritis. Yo creo que aquí unas cuantas, y están las más importantes. Hay artritis después de un traumatismo, hay artritis por infecciones, hay artritis en enfermedades como las conectivopatías, como el lupus, como la vasculitis, como enfermedades autoinflamatorias o incluso tumores, muchísimas causas. Pero yo quizás me voy a centrar, como hay tantas, no tendríamos tiempo en 20 minutos, media hora para hablar de ello. Yo me voy a centrar en dos procesos, artritis de patio juvenil y espondiloclitis juvenil, que digamos son el contrapunto infantil, aunque no exactamente a la que luego hablaba el compañero, que son las artritis y la espondiloclitis del adulto. Hay rasgos bastante distintos, pero he decidido esta porque esta es la enfermedad más representativa de la patología pediátrica, porque es la más frecuente de todas las enfermedades autoinmunes o inmunoinflamatorias de la infancia, y es tan heterogénea y hay tantos subtipos que cuando la veremos esto que yo quiero transmitir, la variedad tan grande de artritis que hay, la importancia de estar bien formado y de tener un centro de referencia que la acoja para poder diagnosticarla bien, porque no es fácil diagnosticarla bien. Y también la elegido esta enfermedad porque tiene un gran impacto social y en realidad son un grupo heterogéneo de afecciones. Hay varias clasificaciones, las pondré brevemente, ¿no? Esta enfermedad se llamaba antes artritis crónica o artritis reumatoide juvenil. Se ha visto por la investigación, por la experiencia, que no es la artritis reumatoide, es una enfermedad un poco más compleja, un poco más heterogénea, es un espacio más grande que alude a varios subtipos, que no es solamente un tipo de ella, se parece un poco a la artritis reumatoide del adulto, que es una enfermedad que conocéis más o que la gente conoce más porque es más frecuente. Y bueno, no queremos el término crónico porque muchas no son crónicas, algunas son recurrentes, brotes, hay otras que tienen un solo brote y no aparecen más brotes. Entonces, no es como la artritis reumatoide que es siempre crónica o casi siempre, ¿no? Bueno, se define ya por nuestras asociaciones como una artritis, como he dicho, los términos que he dicho, la definición que he dicho, al explorarla físicamente, en una o más articulaciones, en una edad de comienzo de menor de 16 años, que al menos duración mínima de 3 meses, así se definía, pero luego se ha redefinido y ahora hay la nueva definición, con que haya más de 6 semanas de inflamación, que no encontremos otra causa, ya podemos diagnosticar el niño como una enfermedad, ¿vale? La clasificación realmente se hace en base a la forma de comienzo, pero luego la evolución es muy variable. Por ejemplo, había 3 tipos clásicos de esta enfermedad, que es la forma sistémica, la forma oligoarticular, oligo significa poco, una o pocas articulaciones, luego está la poliarticular, que es 5 o más articulaciones. Son muy distintas entre sí. De hecho, se cree que son enfermedades distintas, sobre todo la primera, que hoy día se entiende como una enfermedad más de base genética, que tiene mucha fiebre, que tiene mucha quebrantamiento del estado general, afectación de la piel, afectación de órganos internos, y que la artritis a veces tarda meses y hasta años en presentarse, con lo cual es difícil diagnosticarla como artritis en la primera fase. Y luego está la oligoarticular, que hay varios tipos, algunas de ellas se parecen a alguna espondiloartritis del adulto. Luego está la poliarticular, que uno de sus subtipos, la que es positiva para factor reumatoide, es la que se parece más a la artritis reumatoide del adulto. Como veis, es complejo para nosotros y imagino que más todavía menos. Esta es la clasificación actual de la artritis idiopática juvenil, que como digo es la más frecuente de todas estas enfermedades articulares. Hay 7 tipos. Yo me voy a referir básicamente a las que he subrayado: artritis sistémica, a la oligoartritis, a la poliartritis y la artritis relacionada con el tesito y una pincelada pequeña, porque luego el compañero lo va a desarrollar un poquito mejor. Bien, la forma sistémica de enfermedad. Esto es una enfermedad a menudo grave y que nos da muchos problemas. Parece una enfermedad distinta a la demás. Se presenta en un niño que se pone muy malito, con fiebre muy alta, que necesita un ingreso hospitalario porque parece una fiebre, porque parece una leucemia, porque parece una vasculitis, parece mil cosas. Y a veces cuesta mucho trabajo diagnosticarla, requiere un trabajo en equipo muy importante con los infectólogos, con los cardiólogos, con un montón de especialistas para poder diagnosticar. Porque para terminar de guiarlo, se dan niños pequeños, no hay diferencia entre niño y niña, niños pequeños de entre 3 y 5 años, entre 3 y 5 años, que el niño se pone muy malito y que ahí siempre da una sensación de enfermedad grave, como lo es, de hecho, ¿no? Y es muy importante descartar otros procesos como infecciones o tumores o leucemias, porque el tratamiento sería muy distinto, ¿no? Y es muy importante detectarla precozmente para diagnosticarla precozmente. Este es el señor Steele, que le dio el nombre a la enfermedad, fue el que la describió. Por supuesto, en inglés se le dio el nombre de caballero, que lo mismo se lo da a Elton John que al pirata Drake, porque se lo da a una personalidad como esta, pero en cualquier caso lo merecía, porque fue una gran aportación al medio, ¿no?
la artritis sistémica, os voy a dar unas pinceladas que se valdrían para entender qué situaciones, esta enfermedad que no es, gracias a Dios, no es muy frecuente, pero es muy agresiva, podríamos llegar a pensar. Normalmente, cuando un niño pequeño, una niña pequeña tiene una fiebre prolongada, mal estado general, en la que no hay foco, en la que no se encuentra ninguna causa infecciosa, siempre empieza a preocupar. Y pensar en una artritis depende un poco de la instrucción de su médico de primaria. Pero la mayoría de las veces el niño se ingresa y nos consulta a los reumatólogos tardíamente, porque cuando no encuentran nada, no encuentran ni infecciones, y el niño tiene erupciones en la piel, y el niño le sube la fibra hasta 40 y luego le baja a 35, y los cultivos son negativos y se vuelven locos, entonces ya piensa a ver si va a ser reumático, y es cuando intervenimos nosotros. Esta enfermedad es puro arte del trabajo en equipo, porque requiere un montón de expulsión. Hay que hacer expulsión de médula ósea para descartar la leucemia. Hay que hacer un sinfín de pruebas. Y cuando ya, por exclusión, hemos descartado otras enfermedades, entonces es como cuando podemos diagnosticar. Tiene unos criterios diagnósticos muy concretos, que no os voy a confundir con esto porque es complejo, pero en definitiva, el tratamiento de estos niños casi siempre empieza en el propio hospital. Cuando descartamos otras enfermedades, sobre todo la leucemia, que es la que más nos preocupa, muchos niños de estos, pensamos, como no tienen artritis, solo tienen fiebre, erupciones, inflamación del bazo, inflamación del hígado, pleuritis, pericarditis, inflamación de diversos órganos, de los ganglios, pues, y no tiene artritis por ningún lado, ¿quién va a pensar que tiene una enfermedad reumática? Bueno, pues lo importante es no perder de vista que dentro del diagnóstico diferencial, es decir, de todas las causas que pueden dar una fiebre prolongada en un niño, en una de ellas la artritis reumática. Y detectarla a tiempo es prevenir complicaciones muy graves y deformidades en el niño, ¿vale? Porque la segunda fase de la artritis, cuando esa fiebre llega ya a la artritis, ya a veces es más difícil revertirla. Por eso hay que tener mucha imaginación, mucha intuición y mucho esfuerzo en buscarla y encontrarla, ¿vale? Cuando conseguimos diagnosticar la inflamación, lo que tenemos que es tratarla agresivamente. Para eso utilizamos corticoides intravenosos, los antiinflamatorios que no sirven para esta enfermedad. Antes se utilizaba la aspirina, producía muchos efectos secundarios, no teníamos otras cosas. Y con los años, pues los inmunodepresores, ya sean los sintéticos, metotrexate y otros que conocéis algunos de vosotros, como los biológicos, sobre todo algunos biológicos muy específicos de esta enfermedad, como pueden ser el anakinra, el tocilizumab u otros biológicos, son los que sacan para adelante de estos niños y ahorran riesgos graves, incluso vitales, y riesgos de afectación orgánica menor. Y por supuesto, vuelvo a lo que decimos. Aquí estamos hoy en equipo, estamos personalidades de asociacionismo, estamos profesionales de medicina, está el ayuntamiento, profesionales de la política. Si no vamos todos juntos de la mano, no solucionamos tampoco enfermedades completas. Y aquí desde infectólogos, para despertar infecciones, para estas raras, hematólogos, fisioterapeutas, preventivistas, pediatría social, porque esto produce un impacto tremendo en la familia, los niños pierden durante meses clase, se producen contracturas muy severas, que hay que tratar con fisioterapia. Bueno, en equipo podemos conseguir sacar adelante a estos niños y este es un poquito el reto de esta enfermedad tan temida y en la que hay que actuar con tanta antes. Bueno, el segundo tipo de estos cuatro que voy a analizar de la artritis juvenil es la forma más frecuente, que es la validación. Como digo, LIGO hace referencia a que tiene de 1 a 4 articulaciones, ¿vale? Muy frecuentemente, más de la mitad de las casos, es una sola articulación. Suele ser asimétrica, es decir, a veces se afecta a un tobillo o una medida de la articulación más frecuente que se afecta es la rodilla. Casi siempre es una enfermedad de niños pequeños, sobre todo de niñas pequeñas, ¿vale? Una niña entre 2 y 5 años que se le inflama la rodilla, sin fiebre, una de las cosas primeras que hay que pensar esta enfermedad porque esta es más frecuente que la forma secundaria. Frecuentemente se simula con una artritis postraumática. Muchos de estos niños tardan en ser diagnosticados porque lo típico es pensar los papis o el propio pediatra a veces, porque si se ha pegado un golpe, sí, se cayó ayer jugando al fútbol o jugando a la comba, pero ¿qué niño no se ha caído en una semana 3 veces o se ha dado un golpe 7 veces? O sea, el antecedente traumático siempre está. Oye, a veces será algo de una infección, una dolor de garganta, ¿verdad? Casi todos los niños han tenido algún proceso infeccioso. Entonces, hay que intentar abrir la mente y pensar que una inflamación articular que dura más de 3 semanas, si es después de un traumatismo, antes de 2 semanas está resuelta. Con antiinflamatorio o solo. Pero si dura más de 3 semanas, duela o no duela, hay que ir al pediatra y el pediatra tiene que buscar a un reumatólogo pediátrico, ¿vale?
esta enfermedad no es muy grave, pero tiene dos puntos conflictivos, muy conflictivos. Primero, que tarda mucho en diagnosticarse, porque a veces nos llegan los niños con 6, 8 meses y un año de inflamación de una rodilla. Y en reumatología pediátrica no tenemos demora, tenemos 2 semanas o 3 semanas de demora, porque se cayó, no sé cuánto, y llevan 6 meses con la inflamación. Y para el más remate a estos niños les duele poco o nada. Los niños normalmente, ahora vamos a ver los síntomas, son niños, esto por ejemplo, una rodilla, y parecería con esa inflamación tan grande, esa niña llevaba ya 2 meses con esa inflamación, pues muchas veces los padres lo descubren porque están duchando al niño. Yo te digo, a mí no me duele, pero si usted está corriendo, está haciendo alcohol y nadie nos ha dicho nada del alcohol, ¿esto qué será? Los padres no se preocupan porque parece que el dolor es lo que más preocupa siempre en las enfermedades reumáticas. Y nosotros, los reumatólogos, tenemos más respeto y más a la inflamación que al propio dolor. Porque la inflamación es muy dañina y el dolor solo es una alerta y en algunas enfermedades no es tan marcada. A estos niños les duele poco o nada. La mayoría de las veces que un niño nos llega a la consulta y lo diagnosticamos, la familia siempre dice, niño anda raro, sobre todo por la mañana, va a dar unas cojetadas, pero hasta con inflamación corre y luego se pone a correr y va al colegio y yo lo mando con un Dalsi o incluso sin nada porque no se queja de dolor, ¿no? Aunque no duela, eso es un falso amigo porque esa enfermedad puede ser grave y puede producir lesiones importantes a largo plazo. ¿Qué otros datos son importantes para la detección? Si el niño tiene inflamación durante todo el día va bien, pero por la mañana se levanta especialmente cojo, esto puede ser una artritis idiopática o oligoarticular. La mayoría de veces estos niños ni tienen fiebre, tienen buen estado general y mejoran muy poco el antiinflamatorio. Los padres dejan de dar el antiinflamatorio porque no le da efecto y porque el niño no lo reclama porque no le da, ¿no? Pero ojo, porque si no lo diagnosticamos puede ser un problema. Además, el diagnóstico necesita diversas pruebas, necesita análisis, a menudo ecografía, para confirmar que no hay otras cosas, ¿no? La radiografía no sirve para este proceso, no aportan nada. La función articular es fundamental. Hay que pincharle al niño la rodilla o a la niña la rodilla, la articulación que sea, para sacar el líquido, analizarlo y descubrir si es realmente una inflamación o es una infección. Porque, como toda la artritis idiopática juvenil, para diagnosticarle hay que descartar otros procesos que se pueden parecer, ¿vale? Entonces necesitamos una punción de líquido sinovial. Y necesitamos que el oftalmólogo lo vea. ¿Por qué? Porque había un dicho de la fiebre reumática, una enfermedad que era una enfermedad parainfecciosa por estreptococo, que daba valvulopatía reumática, que conocen muy bien los cardiólogos y los cirujanos cardiovasculares, que es la típica valvulopatía reumática. Se decía antes, la fiebre reumática lame la articulación y muerde el corazón. Tenía mucha artritis, pero esa artritis luego pasaba, pero lo que se ponía malito de verdad era el corazón. La oligoartritis lame la articulación y muerde el ojo. El ojo se puede afectar de forma grave con una inflamación que no se ve, que no da síntomas, que hay que verlo cada 3 meses al niño porque si desarrolla la uveitis hay que tratarla precoz y agresivamente para que el niño se quede ciego, y no estoy exagerando, y para que no queden secuelas como catarata, glaucoma y cosas realmente deseables que no ocurran. Entonces, esta tipo de oligoartritis tiene 2 peculiaridades. Uno, que es difícil de diagnosticarla porque no llama la atención como algo doloroso. Y segundo, cuidado con el ojo, que es el enemigo silente que puede producir unas lesiones importantes. Bueno, como siempre, hay que hacer un diagnóstico diferencial de descartar artritis infecciosa, traumática, y en fin, en una forma crónica es más fácil pensar en la artritis idiopática juvenil. En la forma aguda, siempre hay que hacer la función articular para descartar una infección, sobre todo. La traumático-mecánica se cae por su propio peso, es decir, si después de un traumatismo por 3 semanas, eso no puede ser por un niño no tarda más de 3 semanas en recuperarse de un traumatismo, de un supuesto E15 mal curado, ¿vale? En cualquier caso, el líquido sinovial es tan sencillo que su análisis nos dice si ha sido por un traumatismo o sea una inflamación de la membrana sinovial, ¿vale? Y bueno, esta es la prueba más importante de la artritis, la oligoartritis. Esta es una niña nuestra de la consulta que no era para diagnóstico, era para tratamiento, era para una infiltración poliarticular, bajo quirófano, bajo anestesia. Y si nuestro hospital, en el materno infantil, lo hacemos con una cosa que yo creo que ofrece mucha calidad, que es la sedación. Para que el niño no sufra dolor, o para que la niña no sufra dolor, suelen ser niñas de la oligoartritis, y se trata, bueno, de una prueba mínimamente invasiva, intentamos que sea con mínimo dolor, una sedación superficial, nos da muchísima información y nos sirve, además, para empezar el tratamiento, porque la infiltración con corticoides es el tratamiento más importante de estos niños. Bueno, hay que descartar mucho para que entendáis que
la artritis no es solamente idiopática juvenil o reumática, sino que hay otras causas como infecciones que hay que detectar precozmente y tratar agresivamente, como una artritis infecciosa en una artritis grave. Normalmente se trata con antibióticos intravenosos. La artritis traumática, ya he dicho, que en niños pequeños es rarísima, se pueden dar niños mayorcitos con el deporte, va remitiendo con reposo y en cualquier caso, si hay duda, el líquido sinovial nos da la diferencia si es traumática o si es inflamatoria, ¿vale? Y por supuesto, no todas las monoartritis, artritis idiopática juvenil. Antes de llegar a ese diagnóstico hay que descartar otras muchas. He puesto la monoartritis, que es un tipo de oligoartritis, que es la más frecuente, pero desde hemofilia, pasando por tumores óseos, que son rarísimos, hasta leucemia, sinovitis transitoria de cadera, que es una patología que se da más en la cadera. Hay muchísimas causas, he puesto solo algunas. El médico que se enfrenta a una artritis tiene que estar entrenado para pensar en toda la vez y ir descartando cuanto antes todas para empezar el tratamiento lo más pronto posible. ¿Vale? ¿Cuál es el tratamiento de la oligoartritis? Pues los antiinflamatorios no sirven. Y los corticoides orales tampoco sirven. A diferencia de la forma sistémica, que son muy eficaces los corticoides. Pero como en la artritis sistémica los corticoides no son suficientes, aquí los corticoides, los antiinflamatorios no valen, necesitamos sobre todo la infiltración articular. Pinchar en la rodilla o la articulación que sea, sacarle el líquido, que eso ayuda a quitar la inflamación, y infiltrarle corticoides. Luego hay que hacer fisioterapia y rehabilitación para prevenir la deformidad y la contractura. Si dejamos inflamación muchas veces, la pierna afectada, se digo pierna porque se puede dar en cualquier articulación, pero se da sobre todo en las piernas. Si dejamos inflamación aumenta poco a poco, aparte de que puede producirse afectación ocular, una pierna crece más que otra y con el tiempo el niño queda con una pierna más larga que otra. Es una complicación que se puede prevenir perfectamente diagnosticándola y tratándola a tiempo. Entonces, ¿secuelas graves? No, pero secuelas articulares indeseables hay y sobre todo cuidado con ello. Si hay inflamación ocular, hay que poner un tratamiento específico, colirio, infiltraciones oculares y a veces inmunosupresores. Si la artritis, ya sea la parte articular como la parte del ojo, no mejora con estos antiinflamatorios locales, en el ojo antiinflamatorios locales y en la rodilla corticoides locales, entonces hay que pasar a tratamientos más agresivos, como la artritis sistémica, metotrexato y otros inmunodepresores y anti-TNF, o sea, biológicos y otros distintos biológicos que hay, que no me voy a meter mucho en explicarlo porque no quiero ocupar demasiado tiempo y que sea demasiado técnico esto. Pero que no se acaba aquí con la infiltración, hay niños que no mejoran y aquí hay unos supresores, incluso hay niños con oligoartritis que luego se extienden a poliartritis y se hacen más graves y entonces hay que poner tratamientos más agresivos. ¿Vale? Y este es un poquito el diagnóstico. Vamos a la poliartritis, que es un poco más frecuente que la sistémica, pero mucho menos frecuente que la oligoartritis. Esta es la que más se parece a la artritis reumatoide del adulto. Suele empezar así, con la presentación simétrica de articulaciones de manos, de pies, de rodillas, y este otro caso, esta es niña de una presentación, y se había sido un caso mío desde hace mucho tiempo. Y bueno, ¿qué características tiene? Esta, a diferencia de la oligoartritis, está muy dolorosa. Los niños no pueden escribir bien, no pueden recibir el colegio, no pueden agarrar cosas, se les caen, están muy incapacitados. No suelen tener fiebre. A diferencia de la oligoartritis, que puede dar en brotes que van y vienen, a veces la oligoartritis, no lo he dicho, hay un solo brote, le ocurre con infiltración y jamás puede dar un brote. Pero son niñas que seguirlo viendo y sobre todo los bolitos lo debe seguir viendo, ¿vale? Bueno, pues a diferencia de esto, que puede dar un solo brote o varios, una vez empieza la artritis poliarticular, suele ir a más, va progresiva, ¿no? Entonces, a veces incluso la poliartritis puede ser una evolución de la oligoartritis o de la forma sistémica. Muchas veces la forma sistémica, la fase articular, se convierte en una poliartritis. Para que veáis que estas formas son permeables y sí van cambiando de una a otra. O sea que una cosa es cómo empieza y otra cosa es cómo evoluciona, ¿no? ¿Qué datos hay para la detección de estas enfermedades? Bueno, la que se afecte las muñecas y se afecte las muñecas es clave para diagnosticar las enfermedades. Hay dos tipos de poliartritis que ahora veréis, pero otro dato muy típico es la rigidez matinal. Igual que hemos dicho que el niño por la mañana con la oligoartritis va cojo, estos niños no solamente tienen muchísimo dolor por la mañana y a veces no pueden dormir, sino que no pueden mover la articulación, no pueden escribir, no pueden hacer un examen a primera hora, porque es que no pueden coger el lápiz, ¿no? Si les afecta la articulación de la mano, o no pueden andar si son los pies, ¿no? Casi siempre estos niños suelen ser más niñas y ya más en edades tardías. Estamos hablando de adolescentes o adolescentes, ¿vale? Y puede afectar a otros órganos
sobre todo el ojo, pero ojo con el ojo. No se afecta el iris, que es lo que se ve en la uveitis, sino se afecta la conjuntiva en forma de un síndrome seco, queratitis, y se pueden dar manifestaciones en otros órganos, pero menos frecuentes que la siguiente, ¿vale? La oligoartritis analítica sirve para poco, nada más que para detectar los anticuerpos antinucleares, la que he hablado antes. Pero no da más alteraciones, pero en cambio esta da bastantes alteraciones, la velocidad suele estar alta, la proteína de inflamación suele estar alta, igual que la artritis del adulto. Y, por supuesto, antes de dar al niño el diagnóstico de una artritis hipotiroidea, hay que descartar muchas infecciones. Infecciones de todo tipo, incluso infecciones de transmisión sexual, que estamos en otros tiempos. Y hay que pensar en todo. Y a veces los niños se afectan por infecciones incluso de transmisión sexual, que pueden dar artritis a veces agresiva, ¿no? Y aparte de detectar poliartritis, de detectar poliartritis bacteriana, hay otros tipos de poliartritis, como la tuberculosis, como la fiebre de Malta, como la endocarditis, un montón de causas infecciosas. Es muy importante descartar la infección, porque si al niño lo vamos a tratar con inmunodepresores, mal haríamos si estuviéramos delante de una infección y se nos pasara, ¿no? Luego, aparte de las infecciones, tenemos otro tipo de enfermedades reumáticas autoinmunes, el lúpulo, dermatomiositis, vasculitis, otras muchas que dan poliartritis. Dan artritis de diversas maneras. Yo he puesto aquí cosas que los médicos nos orientan sobre si podemos sospechar hacia uno o hacia otro. No vamos a entrar en eso porque es muy complejo para nosotros. Pero quiero que sepáis que hay muchos otros tipos de poliartritis y que la idiopatía juvenil es cuando podemos descartar todas, ¿vale? Muchas. Incluso algunas que son de base genética, como la fiebre meteorológica, incluso algunas que son de origen desconocido, como la esclerosis, incluso algunas que son tumorales, como enfermedades de la sangre. En fin, el diagnóstico es muy complejo. La oligoartritis, sí. Bueno, la monoartritis, las principales pruebas son la eco y la historia clínica. Y luego nos ayudan la analítica para clasificarle y la función articular. En cambio, la poliartritis, lo que más ayuda, aparte de la historia clínica, son las pruebas analíticas y la presencia de síntomas fuera de las articulaciones. Esto es lo que nos orienta a nosotros para intentar detectar qué tipo de monoartritis o qué tipo de poliartritis antes de asumir que es una AIJ y tratarla con otra. ¿Cuál es el tratamiento de la poliartritis? A diferencia de las otras formas, los antiinflamatorios posteriores son muy útiles, pero no sirven para cambiar de progresión. Enseguida que identificamos un niño con poliarticular, en el mismo momento empezamos con inmunodepresores, parecido a lo que he dicho antes. Cada cual tiene la más propia, ¿no? Pero inmunodepresores. Pero otros muchos, como la rehabilitación y la fisioterapia, son necesarios también, ¿no? Y luego la forma que tiene el factor reumatoide positivo, de lo que hablará el doctor Almanza, esa se parece bastante a la artritis reumatoide. Y podríamos decir que es la artritis reumatoide del niño. Y es una forma especialmente grave. Por último, la cuarta y última forma de la que voy a hablar, la asociada a la entesitis. Esto se da en varoncitos mayores, normalmente niños de entre 10 y 14 años, entre 8 y 12. Suele ser asímetro y caracteriza por tener dactilitis. Dactilitis es una inflamación de un dedo, de un pie, de una mano, con dedo de forma de salchicha, que también se da en otro tipo de artritis, que es la psoriásica, que no me voy a referir a ahora. Y la entesitis, que he muestrado antes del órgano, es el órgano que se afecta en la inflamación intestinal. Se parece mucho a la espondiloartritis de la que va a hablar el doctor Almanza, ¿vale? Y como en el adulto, esta se puede cruzar con otras enfermedades, como la enfermedad de Crohn, como el psoriasis. Bueno, la artritis asociada a la entesitis también tiene unos criterios diagnósticos muy concretos, o sea, no podemos diagnosticar esto a cualquiera, necesita unos criterios muy concretos y excluir otros procesos. Estos son detalles técnicos de medicina, pero que sepáis que no es simplemente diagnosticar la otra. Esto es lo que vemos en un niño nuestro, un niño nuestro de 13 añitos que debutó con una oligoartritis, rodilla y tobillo, pero sobre todo lo que es esos tobillos, aunque parece artritis, es fundamentalmente entesitis, es inflamación de un montón de tendones y de ligamentos donde se insertan los huesos. Eso lo pudimos ver por ecografía. Y este niño, pues lo tratamos, este niño no podía andar, venía en silla de ruedas, lo tratamos con infiltración bajo anestesia en quirófano, le pusimos infliximab, que es un imunosupresor biológico, y este niño, después de 2 meses que llevaba sin andar y que le dio el colegio, pues nos escribió una cosa bonita que todavía tengo la consulta, el niño en muy pocas palabras nos dijo gracias por volverme a poner la voz, ¿no? Y se lo tenemos ahí colgado porque para nosotros fue algo muy, muy bonito que nos pasó con este niño. Este niño felizmente hoy está muy bien, pero vino muy, muy malito. ¿Cuáles son los detalles para identificar este tipo de artritis?
Los antiinflamatorios son muy efectivos. Los niños que tienen un dedo en salchicha o tienen un talón dolorido, que es un varón sobre todo, también se puede dar a las niñas, es muy típico que mejoren mucho con antiinflamatorios. Es muy típico que tengan familiares afectados de espondilitis, de enfermedad de Crohn, de psoriasis. La historia familiar nos ayuda mucho a esta niña. El gen 27 es muy frecuente, no siempre está, pero es frecuente que esté. La ecografía es especialmente eficaz. Y lo que decía, si tenemos un dedo en salchicha, que nosotros llamamos, es decir, un dedo engrosado, sin un traumatismo, ese niño probablemente, si es crónico, o tiene un psoriasis en la familia, o tiene este tipo de artritis, ¿vale? Y el tratamiento es antiinflamatorio, infiltraciones de corticoides como la oligoartritis, y luego en otros, tratamiento de inmunosupresor cuando se pone rebelde. Cada subtipo tiene un inmunosupresor que es especialmente más eficaz. No voy a entrar en ello. Pero además estos niños hay que vigilarlos ya en etapa adulta porque a veces desarrollan años después otras enfermedades intestinales o cutáneas que están en este espectro mismo de inflamación. Y por último, para terminar, pero no habrá cansado mucho, quería comentar unas cosas importantes para tener en cuenta. Son muchas causas posibles las que puede tener una artritis, no una enfermedad, es un signo que nos orienta a muchos tipos de enfermedades. La más frecuente es la infecciosa que hay que descartar de entrada, sobre todo en niños muy pequeñitos, y la idiopatía crónica, de todas las artritis que hemos hablado. No es muy frecuente, pero es indispensable tratarla y diagnosticarla pronto, porque si se nos va, las complicaciones son difíciles de controlar. Hay muchos subtipos con pronóstico de evolución distintos. Si no hay datos de infección o traumatismo, hay que enviar a este niño inmediatamente al reumatólogo. Los tratamientos son personalizados, no se tratan los niños igual que los adultos no se tratan igual, depende del tipo de síntomas que presenten. Es importante que estos niños no dejen las revisiones, porque aunque se encuentre bien, a veces dice, está muy bien, lo explora y tiene inflamación, y a veces no huele. Eso, cero inflamación es nuestro objetivo, ¿vale? El objetivo, como digo, cero inflamación. Y el ojo, sobre todo la forma microarticular, hay que verlo a esos niños durante muchísimos años, cada 3 meses y luego cada 6 meses, prácticamente de por vida, o por lo menos hasta la adultez, ¿vale? Porque el ojo a veces da cuadros muy agresivos. Y por supuesto estos niños, como inmunodeprimidos que son, muchos de ellos hay que vacunarlos, hay que ajustar el calendario vacunal, se tiene que vacunar de la gripe, los convivientes se tienen que vacunar de la gripe, y todo eso es muy importante. Y en principio, por mi parte, nada más. Me han dicho que las preguntas las dejamos para el final, así que si os parece lo dejamos aquí y al final os cuento lo que me queráis preguntar, ¿vale? Bueno, mi nombre es Ángel Almanza, yo soy facultativo del Hospital Torre Cárdenas y en primer lugar pues, me gustaría dar las gracias a la asociación, a ALAL, por invitarme a dar esta charla. No es la primera colaboración que hago con ellos y pues como siempre es un placer estar aquí con vosotros. Yo he venido a hablar de una parte parecida a la que ha dado Julio, pero en este caso a lo que afecta a los adultos, ¿no? Nosotros en consulta vemos predominantemente adultos y son tipos ya bastante diferenciados de estas enfermedades, artritis reumatoide y espondiloartritis, aunque como vamos a desarrollar ahora, las enfermedades son, los nombres que utilizamos para las enfermedades son las formas que los médicos tenemos de clasificar las enfermedades, pero luego dentro de esas formas existen una amplia gama de grises y no hay dos artritis reumatoides exactamente iguales, ni las espondiloartritis son todas exactamente iguales. Tienen características similares, pero existen formas más leves de la enfermedad o formas más graves que tenemos que tratar de forma diferente. Por eso también, pues, el doctor García Feito ha hecho referencia a que no existen dos niños o dos adultos que se traten exactamente igual, ¿vale? Me gustaría comenzar la presentación por romper un poco el hielo y por distender un poquito el tema médico y demás con una pequeña historia. Sí, hemos dicho que estaba solucionado. Vale. Bueno, la historia que me gustaría contar es la historia de una familia de 7 hermanos inmigrantes italianos en Estados Unidos, que en 1915 se trasladaron para fundar una empresa de motores de avión que llevaba como nombre el apellido de la familia. Uno de los 7 hermanos, Cándido, en 1956 tuvo un hijo a quien se le diagnosticó una artritis reumatoide a una edad
bastante temprana. Esta enfermedad pues, a su hijo le causaba mucho dolor, mucha impotencia para el movimiento, dificultades para poder caminar, y parece que con ciertos masajes el niño pues, encontraba un cierto alivio de los síntomas. Entonces Cándido, en un ataque de ingenio, pues decidió conectar uno de esos motores de su empresa a una bañera, consiguiendo hacer una especie de hidroterapia para aliviar estos dolores que tenía su hijo. Y la verdad es que le servía, es cierto que bueno, que seguía con todos los síntomas, que seguía con todos sus dolores, pero el niño consiguió cierto alivio. Esto lo vio uno de los 7 hermanos y vio el potencial que esto podía tener, y como todos podéis imaginar, pues el apellido de la familia se llama Jacuzzi, que hoy en día es una empresa que comercializa estos productos de lujo en todo el mundo. ¿Esto por qué lo traigo? Pues me gusta contar esta historia pues, porque hace referencia un poco a cómo los pacientes vivían esta enfermedad hace no mucho tiempo. La farmacología no había desarrollado los tratamientos lo suficiente como para que los pacientes estuviesen, gracias a Dios, tal y como están ahora. Aunque sigue siendo una enfermedad incurable, sí que los pacientes a día de hoy se encuentran bastante mejor que previamente. Ya en estos años sí que existían algunos tratamientos que incluso a día de hoy pues se siguen utilizando, pero incluso se han desarrollado mucho más los tratamientos, y hace muy poquitos años sí que estas enfermedades han tenido una revolución muy importante, sobre todo con las terapias biológicas de las que hemos mencionado anteriormente. Voy a cerrar esto. Ya está. Creo que no influye. Bueno, como decía anteriormente, artritis reumatoide y espondiloartritis. Voy a comenzar por la siguiente diapositiva. ¿Cuál es su causa? ¿No? Que yo creo que es importante empezar por aquí. Creo que ambas enfermedades pues, se deben a que el sistema inmunológico, que es lo que nos define de bacterias, virus, interpretan como erróneo, como un ataque al organismo, una de las proteínas que se encuentran en las articulaciones. Entonces, nuestro sistema inmunológico continuamente está intentando inflamar las articulaciones, que es la forma que tiene de luchar este sistema inmunológico contra las infecciones. Por eso, a pesar de que tratemos con antiinflamatorios, a pesar de que pase el tiempo, las articulaciones se mantienen inflamadas, se mantienen permanentemente inflamadas. Esta inflamación puede afectar de diferentes formas. Esas son las características de cada una de las enfermedades que voy a hablar. Voy a hacer la exposición intentando ver las diferencias entre unas y otras, ¿vale? Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad que sobre todo produce una inflamación a nivel periférico, o característicamente se afectan las articulaciones periféricas. ¿Cuáles son las articulaciones periféricas? Pues sobre todo las muñecas, las metacarpofalángica, que son los nudillos llamados tradicionalmente, y pueden afectar a los tobillos, a las rodillas. Lo que aquí, a diferencia de la artrosis común, a menudo pues, es el desgaste de estas articulaciones. Es importante diferenciar porque es muy común en la consulta que encontremos que digan los pacientes: tengo reuma, o mi padre tenía reuma. El reuma no es una enfermedad como tal. Lo más frecuente en la población es que exista la artrosis, que es el desgaste de las articulaciones propio del paso de los años y que van deformando estas articulaciones. Esto también puede inflamar las articulaciones y deformarlas, pero no es lo mismo que la artritis reumatoide. La artrosis produce una deformidad a lo largo de los años, en décadas, y es algo bastante más progresivo, que por desgracia la medicina tampoco tiene una respuesta para ello, salvo analgesia o las prótesis, que es ya lo último. Pero en estas enfermedades de las que hablamos hoy, pues es una inflamación que produce un daño articular a más corto plazo. Evidentemente, como he dicho antes, depende de la agresividad que tenga la enfermedad. Pero si no tratamos la artritis reumatoide o no tratamos la espondiloartritis, lo normal es que exista un daño articular irreversible, que vamos a tener una limitación a la movilidad normalmente y va a ser difícil de solucionar después. Por eso, los tratamientos que utilizamos lo que hacen es que controlan la respuesta inmunológica para evitar que esas inflamaciones se mantengan en el tiempo. Ese es un poco el objetivo.
A diferencia de la artritis reumatoide, la espondiloartritis es un grupo de enfermedades que a veces se pueden relacionar con otras enfermedades inmunológicas, como por ejemplo la psoriasis o como enfermedades inflamatorias intestinales, y que afectan a la columna vertebral sobre todo y a unas articulaciones de la pelvis, que son las articulaciones sacroiliacas, que son muy importantes para nosotros en el diagnóstico de estas enfermedades. Como bien ha dicho el doctor García Feito en la exposición anterior, también suelen afectar a la inserción de los tendones en el hueso. Y eso se produce una inflamación que se llama entesitis, que es algo bastante técnico que utilizamos nosotros y que es muy característico de estas enfermedades de la espondiloartritis, ¿vale? Al igual que la artritis reumatoide, también produce un daño articular irreversible que normalmente se caracteriza por una anquilosis de la columna vertebral, sobre todo más característico de la espondilitis anquilosante, y que hace que se fusionen las vértebras y se forme una imagen que nosotros solemos ver en la radiografía que se llama columna en caña de bambú, ¿vale? Totalmente fusionada y que impide la flexión de la columna. Eso es lo que nosotros intentamos prevenir. He hablado de la afectación articular de estas enfermedades, pero al igual que en los niños, también es frecuente que podamos ver afectaciones extraarticulares de estas enfermedades. No lo digo. ¿Contraseña? Vale. Como iba diciendo, también es posible ver afectaciones extraarticulares de estas enfermedades. Es frecuente que podamos ver uveitis relacionadas con la espondiloartritis, o como he dicho antes, una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa que se relacione con la espondiloartritis. Y en la artritis reumatoide también se pueden producir afectaciones como epiescleritis, otra afectación del ojo, o incluso afectación pulmonar intersticial, una afectación pulmonar que es típica, que se relaciona con la artritis reumatoide, aunque también se puede dar en otro tipo de patología, ¿vale? Vale. Por hablar un poquito de, como hemos dicho antes, de la epidemiología, con qué frecuencia se observan estas enfermedades. Bueno, pues la artritis reumatoide es una enfermedad, aunque eso parezca poco, es muchísimo, que aparece el 1% de la población mundial. Y en proporción mujeres y hombres, por cada 3 mujeres por cada hombre padecen artritis reumatoide. Se estima que en España hay entre 150.000 y 200.000 personas con artritis reumatoide, y es más frecuente entre los 40 y los 60 años. En la espondilitis anquilosante, pues la padece menos gente, es algo menos frecuente que la artritis reumatoide, aunque hablo de una forma concreta de espondiloartritis. Si tuviésemos en cuenta todos los tipos de espondiloartritis que hay, probablemente esa proporción sería mayor, pero encontré esta estadística que me parece más exacta en cuanto a la espondilitis anquilosante, ¿vale? Que la padecen el 0,26% de la población mundial. Se estima que en España pues la padecen unas 100.000 personas. Como hemos comentado antes, es más frecuente en varones y se suele diagnosticar entre los 20 y los 30 años, aunque también es frecuente que lo veamos 31, 32, por encima de los 30, también se encuentra bastante. Bueno, y por continuar un poco, he puesto ahí una imagen de la afectación característica que produce la artritis reumatoide. Como podéis ver, la inflamación de las articulaciones metacarpofalángicas, a pesar de que esa mano no está ahora mismo inflamada con la cantidad de deformidad que veis, muy probablemente no esté inflamada, porque tampoco lo puedo garantizar al 100%, pero esas inflamaciones producen una cosa que nosotros llamamos sinovitis crónica, que es que la propia membrana sinovial se engorda y se queda de esa forma inflamada, tumefacta y deforme. Es verdad que esa mano, pues, es una mano de una artritis reumatoide de las que cuesta ya ver, salvo que sea un paciente que no realice bien el tratamiento o no tenga seguimiento, es más raro encontrar esas deformidades, pero eso es muy característico de una artritis reumatoide que no ha estado controlada. Y en la imagen de abajo podéis ver la típica postura espondilítica de la espondilitis anquilosante, que es lo que va produciendo con el paso del tiempo, va haciendo que la columna cada vez tenga menos flexibilidad y la persona se va incorporando hacia adelante para mantenerse en bipedestación. Como he dicho anteriormente, la artritis reumatoide afecta principalmente a articulaciones periféricas, manos, muñecas, rodillas,
y la espondiloartritis impacta principalmente sobre las articulaciones de la columna vertebral y las articulaciones sacroiliacas, produciendo un dolor lumbar crónico habitualmente. La artritis reumatoide puede desarrollarse a cualquier edad, pero a menudo se diagnostica en adultos de edad media, entre los 45 y 50 años, y la espondiloartritis tienden a manifestarse en personas jóvenes o en la adolescencia. En cuanto a los síntomas que pueden producir, bueno, pues en la artritis reumatoide se observa inflamación de las articulaciones periféricas, hinchazón y rigidez. Sobre todo, es una característica muy importante la rigidez de lo que hemos hablado antes. Existen dos tipos de dolor y yo normalmente se lo explico así a los pacientes en la consulta. Está el dolor mecánico, como por ejemplo a una persona que tiene una artrosis en la rodilla, le duele cuando camina o cuando sube escaleras, y el dolor mejora en reposo. El dolor inflamatorio es distinto. Se produce un dolor normalmente sordo en reposo, con rigidez en la puesta en marcha, pero a lo largo del día, con la actividad, con el ejercicio, el dolor va mejorando. Es importante identificar las características de un dolor y de otro, porque eso sí que nos guía mucho en el diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, pues normalmente utilizamos tratamientos parecidos, pero es cierto que en la espondiloartritis se utilizan los antiinflamatorios. Clásicamente, antes de que aparecieran los biológicos, el tratamiento de la espondiloartritis eran los antiinflamatorios y no había mucho más. Y algunas formas de espondiloartritis se mantenían estables y controladas solo con antiinflamatorios, con el problema también que eso supone a largo plazo, que al igual que los corticoides, pues los antiinflamatorios pueden producir erosiones gástricas, hipertensión y demás. A día de hoy con los biológicos pues ha sido una revolución, y la verdad es que con los tratamientos biológicos los pacientes con espondilitis suelen estar bastante bien controlados. La artritis reumatoide es un poco diferente. En los tratamientos de la artritis reumatoide, antes de dar el paso a la terapia biológica, solemos utilizar otros fármacos, que son los fármacos sintéticos convencionales, como el metotrexato, la leflunomida, por lo que un porcentaje importante de pacientes se mantienen controlados un buen tiempo con esos fármacos. Estos fármacos no son tan eficaces en la espondiloartritis, aunque sí que puede haber algunos tipos de espondiloartritis que produzcan artritis, sobre todo artritis periférica, y que también lo utilicemos. O sea que no es que no usemos el metotrexato en la espondilitis, pero es menos frecuente, ¿vale? Y en las guías de tratamiento de las espondiloartritis actualmente está indicado el tratamiento con terapia biológica un poco amplia, ¿vale? Así a grandes rasgos. Bueno, para el diagnóstico de la artritis reumatoide, pues lo primero, estamos hablando de artritis, y es importante saber que para diagnosticar una artritis reumatoide lo primero que tiene que existir es artritis, episodios de artritis. Luego nosotros nos apoyamos en determinados marcadores que están en la analítica, en el interrogatorio del paciente, en la exploración. Pero si el paciente nunca ha tenido ningún síntoma ni ninguna artritis, aunque estos marcadores estén positivos, no significa que tengamos una artritis reumatoide, ¿vale? Eso ahora lo explicaré por qué lo digo. Entonces, desde el punto de vista analítico, para nosotros la artritis reumatoide, para su diagnóstico, son muy interesantes solicitar el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptidos citrulinados, que son los marcadores específicos de esta enfermedad que pueden guiarnos en el diagnóstico. Esto es solamente pistas para nosotros para poder diagnosticarlo. ¿Cómo te duele? ¿Desde hace cuánto tiempo te duele? Ahora mismo no lo tienes inflamado. Siempre que vienen los pacientes a la consulta nunca está inflamado. Pero eso suele ser. Pero bueno, a veces lo vemos inflamado. Entonces, estos son solo pistas que nosotros seguimos para terminar llegando al diagnóstico. ¿Significa que alguien que tenga esto negativo no puede tener la enfermedad? No, existen formas también seronegativas para complicar un poco el asunto. Y el hecho de tener, por ejemplo, el factor reumatoide, que es muy frecuente en la población, que lo tengan ligeramente elevado, un poquito elevado, ¿significa eso que tengo la enfermedad o que la voy a tener? No. El factor reumatoide puede estar positivo, y es frecuente que una proporción de la población lo tenga positivo y no tenga la enfermedad. Es una consulta bastante recurrente en la consulta y bueno, y solamente indicada. Sí que los anticuerpos antipéptidos citrulinados son bastante específicos de la artritis reumatoide,
pero también se pueden ver positivos sin que se tenga la enfermedad. Es más raro, pero también puede ocurrir. ¿Vale? Y desde luego una paciente que te cuenta una historia de poliartritis, las muñecas, que se le hinchan los nudillos, se le ponen que le duran 4 o 5 días y luego se le quita, que va por brote y tiene eso positivo, pues nos induce a pensar que puede existir una artritis reumatoide de libro. Luego también para nosotros son muy importantes dos marcadores que no vienen ahí, aunque hablaré de ellos un poco más adelante, como es la PCR, la proteína C reactiva, y la velocidad de sedimentación globular, que son marcadores que miden la inflamación. Sobre todo en los momentos de crisis, en los momentos de episodios de inflamación, se pueden ver muy elevados. Aunque los pacientes con artritis reumatoide que no están controlados, que mantienen ciertos niveles de inflamación, pues los podemos encontrar elevados. En cuanto al diagnóstico de espondiloartritis, pues ahí hablo de la positividad de un gen, que es el gen HLA-B27. Esto es lo mismo. El gen que sea positivo o que sea negativo no te da el diagnóstico de la enfermedad. Te puede orientar, pero a día de hoy lo que más utilizamos son unos criterios diagnósticos que evalúan las características del dolor lumbar y el tiempo del dolor lumbar. Entonces, lo primero que solemos preguntarle al paciente es desde hace cuánto tiempo te duele, y si tienen dolor por la noche que le impida descansar. Y una cosa muy característica que cuentan los pacientes con espondiloartritis es que no pueden descansar por la noche y se tienen que levantar y andar por el pasillo para aliviarse el dolor. Entonces es un dolor que se alivia caminando o a lo largo del día. Y luego una cosa muy característica de cuenta es que por la mañana pues tardan más de media hora o 45 minutos en calentar, en poder moverse con fluidez. Eso es algo muy típico de estos pacientes. Y bueno, la positividad del HLA-B27, pues sí que se ha visto que un número muy importante de pacientes con espondiloartritis se ha relacionado a la positividad de este gen. Pero también es frecuente ver que este gen sea negativo y no tiene por qué el paciente tener una espondilitis. También para nosotros, como herramienta diagnóstica, es muy importante tener algún tipo de prueba de imagen que demuestre alguna inflamación articular. Normalmente utilizamos la sacro ilíaca. En la resonancia de sacro ilíaca o en la radiografía de sacro ilíaca se pueden ver datos de sacroilitis, de inflamación en estas articulaciones. También forma parte de los criterios diagnósticos y es necesario aportar no solamente un relato de dolor inflamatorio, sino también alguna imagen de inflamación para poder llegar al diagnóstico de una forma fiable. Bueno, como hablé anteriormente, dolor inflamatorio versus dolor mecánico. Ahí vemos unas manos con artritis reumatoide, con una deformidad típica, el ráfaga cubital hacia afuera, y arriba vemos unas manos con artrosis. La mano con artrosis también se deforma, es decir, cada una se deforma a su manera. Aunque tenga una artrosis muy importante y tenga las manos muy deformadas, eso no me hace candidato a un tratamiento inmunosupresor que puede tener efectos secundarios. Para eso, pues, esa forma parte de nuestro trabajo diario, intentar diferenciar dónde está la afectación mecánica y dónde está la afectación inflamatoria. Y todos hemos hecho daño haciendo algún gesto, nos ha dolido un hombro durante algún tiempo. Normalmente los dolores mecánicos por afectación de los tendones o de los ligamentos suelen ser transitorios, y la artrosis, pues por desgracia, es la degeneración del esqueleto, que no suele ser transitoria y que produce dolor normalmente para siempre. Para siempre o... bueno. Vale. Aquí he hablado del tratamiento y he puesto un poco esta escalera. ¿Qué significa? Este es el tratamiento de la artritis reumatoide, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero reflejar con esta escalera? Bueno, pues sobre todo cómo enfocamos nosotros el tratamiento de la artritis reumatoide. Empezamos por los fármacos, como dije antes, sintéticos convencionales, y medimos cuál es la respuesta del paciente. Vamos escalando en dosis, escalando en potencia hasta que conseguimos que el paciente esté bien controlado. Ahí, fuera de la escalera de tratamiento, he colocado los corticoides. ¿Por qué? Porque para nosotros es una herramienta muy útil que nos permite cortar el brote, bajar la inflamación, pero lo pongo en rojo porque es cierto que los corticoides a largo plazo pueden producir un efecto nocivo, pueden producir osteoporosis, diabetes, hipertensión. Entonces, es verdad que su uso
pues mejor que tener un brote y al final tener un daño articular que sea irreversible, pues se pueden poner los corticoides en una pauta puntualmente, pero lo ideal es que consigamos tener un tratamiento que nos permita llevar a cero los corticoides. Lo ideal es eso. El escalón de tratamientos biológicos, al escalón de tratamientos biológicos se ha unido un escalón más, que son las terapias sintéticas dirigidas. Son los últimos fármacos, se llaman inhibidores de la JAK-quinasa, y bueno, lo pongo en un escalón distinto, realmente se puede poner en el mismo escalón que los biológicos, pero sí que es un paso más. Tienen algunas peculiaridades con respecto a los biológicos, están más indicados en personas jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular, y sí que tienen un grado de inmunodepresión similar al de las terapias biológicas. A nosotros, cuantas más herramientas nos den para luchar contra la enfermedad y más alternativas tengamos, pues mucho mejor, porque lo que sí que solemos ver en la consulta es que a veces estos tratamientos no son eficaces para toda la vida. No doy con el adalimumab para ti y vas a estar bien ya siempre. A veces el organismo busca su camino, como un río busca su cauce, para conseguir otra vez afectar y producir inflamación, y los tratamientos hay que rotarlos, hay que cambiar de biológico o hay que cambiar de diana para poder tener la enfermedad bien controlada. Entonces, pues todo esto es muy importante unirlo con unos buenos hábitos. El tema del tabaco es un hábito que suele ser proinflamatorio y producir mayor inflamación en el organismo y hace que los tratamientos no sean tan eficaces. El ejercicio físico es positivo siempre y cuando no estemos en un brote de artritis, que no nos podamos mover. Cuando la enfermedad está bien controlada es bueno hacer ejercicio. Por ejemplo, en la artritis reumatoide es muy común ver lesiones del supraespinoso que se puedan afectar los hombros y la movilidad de los hombros. Las personas que hacen ejercicio y que están bien musculadas suelen compensar con otros grupos musculares y tener una mejor movilidad y una mejor calidad de vida a largo plazo si hacemos las cosas adecuadamente. Bueno, tomar el tratamiento y acudir a las revisiones, eso es lo más importante. Ahora más para adelante hablaré un poquito de ello. Bueno, esto es algo que muchos pacientes cuentan en la consulta. Es que el tratamiento me da miedo, me he leído el prospecto, me han mandado el metotrexato y me da miedo de tomarme el tratamiento. Bueno, sí, yo la verdad es que no me he leído el prospecto del metotrexato, pero la verdad es que tiene que ser terrorífico. Yo siempre les digo a los pacientes lo mismo, que hoy, por suerte, no vemos las consecuencias que estas enfermedades inflamatorias activas sin control pueden producir, porque gracias a Dios pues tenemos estos tratamientos. Pero a mí, personalmente, me daría mucho más miedo la enfermedad. Es cierto que los tratamientos pueden tener sus efectos secundarios, que si vienen a las consultas y se hacen sus revisiones y sus analíticas van a estar bien controlados, pero que una enfermedad inflamatoria sin control, eso sí que da realmente miedo, y que los problemas que puede acarrear después pueden ser irreversibles y no pueden existir un tratamiento para ello. Entonces, por eso he querido dedicar esta diapositiva a el miedo al tratamiento, es un poco lo que quiero transmitir. Bueno, en cuanto a la monitorización de la enfermedad, ver cómo está la actividad, ¿no? Al final, los pacientes pues son como nuestros vecinos, los vemos cada cierto tiempo en las reuniones y siempre hablamos de los mismos problemas. Es muy importante el interrogatorio clínico, ¿no? Cómo ha estado ese tiempo, esos 4 o 6 meses desde que no nos vemos, si ha tenido algún episodio de inflamación, si ha necesitado que su médico le ponga el típico ciclo de corticoides para que esté bien. Evaluar esos marcadores de inflamación, la PCR y la velocidad, que nos dan la información de si la enfermedad está activa. Quiero aquí puntualizar que existen pacientes que están bien controlados y están asintomáticos, pero tienen datos de inflamación leve en la analítica. Existen formas subclínicas, es decir, que no producen síntomas de inflamación articular. Eso está ahora bastante de moda en los congresos de reumatología y se pone bastante sobre la mesa, que esa inflamación que no termina de dar síntomas también puede producir afectación. Por eso, aunque uno esté bien y uno diga, bueno, estoy muy liado y no puedo ir al médico, es importante acudir y hacerse los controles, porque si no,
incluso esta afectación no la podemos estar saltando, ¿vale? Aparte de que, bueno, si no vas al reumatólogo vas a pasar cierto tiempo y no te van a renovar la medicación. Luego, en cuanto a las pruebas de imagen, pues cada cierto tiempo, sobre todo en artritis reumatoide, es conveniente hacer radiografía de tórax o pedir alguna radiografía de control, porque si te diagnostican una artritis reumatoide con 40 y tienes 60 y desde entonces no te hemos hecho ninguna radiografía, no vamos a poder comparar con nada. No significa estar radiando innecesariamente todo el rato, pero sí que debemos intentar actualizar y pedir algún tipo de radiografía para ver que todo está correctamente y sobre todo radiografía de tórax, ver que el tema de los pulmones está bien y mantener ese control. Y bueno, desde luego la exploración física, ver que no haya aparecido ninguna sinovitis como de la que he hablado anteriormente. Muchas veces se produce bursitis en el codo, que se engrosa esa sinovial, también en las manos, pues controlar que todo esté adecuadamente. Y luego te he puesto ahí abajo una frase que me parece importante saber. No es útil la repetición sistemática del factor reumatoide, anticuerpo, antiplatelet difluorinado o HLA-B27. Bueno, el HLA-B27 es un gen. Eso o es positivo o es negativo. Y con una determinación ya está siempre. Forma parte de nuestra genética. El factor reumatoide habitualmente suele estar siempre elevado y no es algo que nos sirva para monitorizar la enfermedad. Aunque se pueda correlacionar un descenso del factor reumatoide con una eficacia del tratamiento, no es útil a la hora de monitorizar la actividad de la enfermedad. Entonces, los pedimos de vez en cuando, pero no es algo que a nosotros nos ayude. Nos apoyamos para el diagnóstico, pero no tanto para la monitorización. Y los anticuerpos antiplatelet difluorinados igual, son importantes en el diagnóstico, pero después ya no tienen mucho sentido, ¿vale? Bueno, y a continuación, pues, algunos consejos sobre el día a día, preguntas que nos hacen los pacientes frecuentes en la consulta. Como podéis ver, mi presentación es un pelín... he querido hacer una presentación un poquito adaptada para pacientes, cosas que os puedan interesar saber, y porque a veces nosotros tendemos a ser demasiado técnicos y a hablar mucho en nuestro idioma, y bueno, y he querido enfocarlo de una forma un poco constructiva y para los pacientes para que sirva lo máximo posible. Bueno, en el puesto número 1, como ha dicho antes Julio también, para mí lo más importante y el consejo más importante es acudir a la cita y cumplir el tratamiento. ¿Qué pasa si no cumplimos el tratamiento? Muchas veces los pacientes se encuentran bien y tienden a abandonar el tratamiento durante algún tiempo. Si el paciente tiene un empeoramiento, nosotros no podemos escalar en la potencia del tratamiento. Si vienen a la consulta, lo que le vamos a decir es: tienes que tomarte el tratamiento que te puse. Aunque ese tratamiento parcialmente no sea suficiente, no nos vamos a dar cuenta, no lo vamos a poder ver hasta que nos lleve un tiempo con ese tratamiento. Por eso es importante cumplir la posología de los tratamientos que ponemos y acudir a todas las citas y hacerse los controles analíticos. Aquí lo he puesto en algunas formas leves, pueden existir periodos sin brotes, incluso de años de duración, pero en un momento determinado puede tener un episodio de artritis que ya produzca daños irreversibles en la articulación si no se corta. ¿Vale? Bueno, en cuanto al ejercicio físico, como he dicho anteriormente, se recomienda hacer ejercicio físico. ¿Qué tipo de ejercicio? Bueno, pues yo aquí he puesto ejercicio suave, regular, sobre todo ejercicios que no produzcan impacto en la articulación. ¿Por qué? Pues porque si la artritis ya nos ha producido algún tipo de erosión o nos ha dañado alguna articulación, lo ideal es que no martillemos para no terminar produciendo una artrosis en esa articulación demasiado pronto. Entonces, estos son los tipos de ejercicios que normalmente solemos recomendar en las consultas. Bueno, en cuanto a los hábitos tóxicos, pues como había dicho anteriormente, el tabaco, el consumo excesivo de alcohol y controlar el estrés es fundamental. ¿Por qué meto el alcohol? Hombre, el alcohol es una droga bastante social y muy extendida en España, y a ver, no pasa nada.
está feo que yo lo diga siendo médico, pero es verdad que el consumo moderado de alcohol no es perjudicial. Pero ¿qué pasa en este tipo de enfermedades? Que con los fármacos que nosotros utilizamos, entre ellos el metotrexato, que es un fármaco bastante importante en el tratamiento de estas enfermedades, si se une con un consumo de alcohol, aunque sean bajas dosis, pero de forma diaria, estamos produciendo una agresión al hígado que al final va a inflamar el hígado y nos va a obligar a retirar el tratamiento en algún momento determinado. Y lo más importante es intentar tener controlada la enfermedad. Entonces, el consumo de alcohol está desaconsejado si está en tratamiento con nuestros fármacos, ¿vale? Bueno, en cuanto a la alimentación, pues mira, Julio me ha pillado en un renuncio. Es cierto que la dieta antiinflamatoria no tiene ninguna evidencia científica, pero es verdad que está bastante de moda. Yo he revisado en qué consiste la dieta antiinflamatoria y, bueno, son alimentos ricos en antioxidantes, frutas, verduras, nueces, pescado. No hay ningún déficit nutricional ahí, que si en vez de la dieta antiinflamatoria os gusta la dieta mediterránea, lo ideal es tener una dieta equilibrada, sin abusar de las grasas y de los alimentos, pues, de los alimentos ultraprocesados, que no me salió el término, y, bueno, y los azúcares refinados, por supuesto. Eso es lo fundamental, pero es cierto que la alimentación no se ha visto o no se ha demostrado que pueda modificar el curso de la enfermedad. Lo más importante es el tratamiento, porque al final es un error que existe en nuestro organismo que persistentemente va a estar ahí, por mucho que nosotros modifiquemos la alimentación o el ejercicio, pues eso es algo que nos puede ser beneficioso para nosotros, pero la enfermedad me parece que va a continuar. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Con respecto a la artritis reumatoide, entiendo que hay veces que el factor reumatoide, una vez que se diagnostica la enfermedad, no está alterado, no está algo, pero si hay inflamación, puede haber afectación articular igualmente. Efectivamente, existen formas o poliartritis que pueden ser seronegativas y que el factor reumatoide esté normal. Como bien ha dicho Julio, ha hablado de un diagnóstico diferencial bastante importante. En las formas seronegativas todavía es más importante hacer un adecuado diagnóstico diferencial, porque puede que sea seronegativa porque el motivo de la poliartritis sea otro. Imagínate, hombre de 65 años que te viene con una poliartritis brutal y es seronegativo. Tú le haces la analítica y tiene 10 de ácido úrico. Puede tener una poliartritis por un gota. El hombre le lleva doliendo el pie 10 años, pero no le ha hecho mucho caso, porque a él se tomaba 19 ibuprofeno y se le quitaba. Entonces, es importante en las formas seronegativas, más que ninguna, el diagnóstico diferencial, que no nos estemos equivocando con otras patologías. Pero sí que existen formas seronegativas de esta enfermedad. Puede estar el factor reumatoide negativo y que puedas tener un cuadro como una artritis reumatoide. Puede haber también, estás entiendo, artritis reumatoide, pueden estar afectadas las sacroiliacas y la artritis que pueden estar afectadas las manos y... Eso no tanto. La afectación, no sé si, pero lo primero menos. claro, la afectación de la sacroiliaca es algo muy característico de la espondiloartritis. Entonces, sí que puede haber espondilitis con afectación periférica, que inflama una rodilla o un tobillo, pero es raro que la artritis reumatoide produzca afectación de la columna, salvo la columna cervical, que sí que puede producir y es algo que nosotros tenemos que estar pendientes, que es la subluxación atlasoidea de la columna. El nombre, a eso me refería, a los nombres nuestros. Vale, es una afectación de una parte de la columna cervical. Vale. El tratamiento de un recién diagnosticado de artrosis, de artritis, que ya estoy que me pierdo. Sí. ¿Siempre con corticoides el primer tratamiento? Depende de cómo, o sea, si no viene a la consulta con un brote, si no tiene inflamación en ese momento
y me cuenta una historia muy clara de poliartritis, de que se le inflama y se le desinflama, es posible que no le ponga corticoides en ese momento, sino que directamente le ponga el tratamiento inmunosupresor y espere a ponerle corticoides. Eso puede ocurrir. Pero no es habitual. No es habitual, lo normal es que si no tiene ese momento de inflamación, eso se puede ser. Lo normal es que tenga una inflamación la tenga reciente. Los corticoides, lo que nosotros usamos, tanto en niños como en adultos, nosotros lo utilizamos como terapia puente, nosotros llamamos. Para un corticoide mientras el metotrexate, que es lentito, haciendo efecto, puede tardar 2 o 3 meses hasta que haga efecto para que el paciente esté cubierto y el paciente esté controlado. Por eso es muy frecuente que al inicio del tratamiento el paciente llega y le ponemos corticoides. Y yo que eso es muy malo, no haga mi caso que esto es muy bueno, porque si no fuera bueno se pondría. Y además, si no fuera bueno, no llevaremos de los años 1920 y tantos utilizando un ciclo, una medicación que cada vez se usa. Entonces, a transmitir eso cuenta a veces al paciente. Pero la mayoría de las veces en una artritis reumatoide tenemos que empezar con corticoides que sea baja dosis, son utilísimos y importantísimos en la primera fase. En cambio de una espondiloartritis, no sabemos. Y una inflamación al hacer un episodio de artritis, ¿se puede trabajar o se queda permanente? Una inflamación cuando una persona tiene una artritis, ¿se puede llegar a eliminar completamente esa inflamación? Sí, es posible que desaparezca totalmente, pero como he enseñado anteriormente, sí que existe ese engrosamiento de la membrana sinovial que se puede quedar de forma permanente. Una cosa es la inflamación de la articulación, que es que exista rubor, calor, líquido dentro de la articulación, y otra cosa diferente es que a simple vista esté agrandado de tamaño. Por eso decía que existen manos como esas que no tienen actividad, simplemente es residual de la actividad anterior lo que tienen, pero que por desgracia eso ya no se le va a quitar. Pero si la inflamación se baja rápido en el momento inicial, puede quedar perfecta, sin ningún tipo de dato de inflamación. Ese es como el residuo de haber tenido. Claro, esa mano pues ha estado inflamada muchísimo tiempo y se ha quedado de toda esa inflamación permanente, ese engrosamiento. Puede pasar en cualquier articulación. Puede pasar en cualquier articulación. Sí. Pues hablaba de que en el codo se quedan la bursitis, no sé si alguna vez habéis visto alguna persona. Doctor, en el caso de llevar el tratamiento, tiene que ser a cada hora y se pueda sospechar de un efecto adverso y las ciencias que están formadas y no están dando tiempo en mirar al especialista que es lo que debe hacer un paciente. Hombre, en primer lugar, lo primero que debe hacer el paciente es ponerse en contacto con su médico de atención primaria, que es el médico más accesible que tiene. De todas formas, nosotros en reumatología sí que tenemos un teléfono con nuestra enfermera de reumatología donde se pueden contactar para consultar ese tipo de cosas. Si es un paciente que estamos siguiendo a nosotros y que tenemos puesto a nosotros un tratamiento, el paciente está teniendo un efecto adverso, tiene algún tipo de duda, sí que se puede contactar con la enfermería de reumatología, y si es una duda de ese tipo, su médico, nosotros normalmente nos solemos poner en contacto con el paciente y darle algún tipo de indicación. Eso... Sí. Vale. Vale. Una pregunta. En el escalado que se ha hecho en cuanto a los medicamentos, tenían los FAMES, tenían los biológicos y luego los sintéticos, que eran, digamos, los ¿tiene algo eso que ver con los biosimilares? No. Los fármacos biosimilares son los propios fármacos biológicos que cuando la patente del laboratorio que los sintetizó por primera vez ha cumplido, se les da permiso a otros laboratorios para que puedan sintetizar esa molécula. Esos serían los biosimilares. Es similar a los genéricos que todos conocemos, pero no son genéricos, porque la molécula de los anticuerpos monoclonales son la misma, es exactamente el mismo fármaco.
Es cierto que todavía estamos vigilando, pues eso, que el paciente tenga exactamente el mismo efecto. La verdad es que en nuestra experiencia general, en el cambio es exactamente lo mismo, salvo algún paciente en concreto que en el cambio ha tenido algún tipo de pérdida de eficacia y demás. Si eso sucede, se vuelve al bio original, al fármaco, y el paciente sigue con su tratamiento sin más. Desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema, pues en cuanto a coste, esto es muy importante porque cuando hay más competencia, pues los precios se abaratan. Entonces, ahora están empezando a aparecer los primeros biosimilares de los fármacos biológicos nuestros. Es importante en ese aspecto, perdonad que los biosimilares, más que una consecución para la competitividad de la industria y conseguir para nosotros, para los proveedores de salud, que son los hospitales y esas mejores precios, el mejor beneficio que han tenido los biosimilares para los pacientes, porque gracias a bajar, no tengo que olvidar que no tiene un presupuesto, igual que un equipo de fútbol, una empresa, una familia, tiene un presupuesto, y ahí tiene que salir todo. Tiene que salir dinero para montar quirófanos, para contratar pinches de cocina o para hacer obras a nivel emocional. Y también para contratar médicos para comprar fármacos. Entonces, eso, el dinero no se crea ni se destruye, está ahí y ahí tiene que salir. ¿Qué ha pasado con los biosimilares? Que gracias a la aparición de los biosimilares, que al principio estábamos muy reticentes por haber sido el mismo fármaco, se han adaptado los precios. Y ahora lo que significa tener más accesibilidad a enfermos que antes la tenían. Por ejemplo, antes los biológicos estaban en la cumbre de una carrera que el doctor no se la ha puesto pequeñita. La que antes era una cumbre y pocos pacientes podían llegar a biológicos. No había dinero suficiente porque había muchísimo dinero. Era traerlo como un trasplante de médula ósea, como traerlo en la cúspide. Gracias a la aparición de la biosimilar bajó mucho el precio y ahora tenemos muchas menos restricciones para el paciente, incluso de entrada con el dinero, cosa que hace 20 años cuando empezamos con los biológicos es impensable. Conclusión, los biosimilares, que son una conquista de la industria farmacéutica de los sistemas de salud, también son una conquista para los médicos y sobre todo son pensados para nosotros, ¿verdad? Yo creo que el año pasado, no sé si no aproximaría una charla de biosimilares por parte de farmacias. No, porque digo yo que si queríais que se hiciese una charla de manera que ofreciesen exactamente los mitos a veces, ¿no?, que hay sobre los biosimilares. La farmacéutica eso lo explica mucho. Por eso, no, es que digo yo porque, por eso, que el año pasado yo creo que la tuvimos, ¿no?, se paga. Y ya está, y la funcionaba. Luego, si tenemos más tiempo, podemos hacer la final. Bueno, pues vamos a finalizar con la última charla que va a tratar sobre la importancia de las entidades de pacientes como recursos sociosanitarios. Para la cual tenemos el honor de contar con la presencia de doña María Ángeles Fernández, que viene desde Sevilla para estar esta tarde con nosotros, que es la presidenta de la Fundación Reumatos, que es una entidad sin ánimo de lucro, formada por personas con enfermedades reumáticas y profesionales multidisciplinares, que tienen el objetivo de la defensa de los derechos, intereses y necesidades de todas estas personas. Y además, si todo esto parecía poco, es la presidenta de la Federación de la Liga Andaluza Reumática, la LIRA, y de la Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide. No se te ha quedado nada. Muchas gracias. Voy a pedir que hoy un ayudante, poco enchufada, que tiene esta mi segunda casa de al lado, si puede subir al Pedro para que me ayude. Y así yo estoy más centrada en lo mío. Gracias, Pedro. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería felicitar a la Asociación de Autoinmunes y Lúpicos de Almería, su presidenta Lucero, a toda la Junta Directiva y en especial a José María, que llevamos muchísimos años trabajando juntos, conociéndonos en ese mano a mano y los considero ya pues, mi segunda casa. Dar las gracias por haberme invitado
en esta ocasión como presidenta de Fundación Reumato, pero evidentemente mi primera casa es ASEPAR, que es presidenta de la Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide, 30 años también ya, y de la Federación Liga Reumatológica Andaluza. También agradecer pues, a todos los representantes que han estado al inicio, dar la enhorabuena al doctor García Feito, que nos conocemos también ya, y bueno, pues su reputación me llega, y al doctor Almanza, que lo acabo de conocer, enhorabuena, porque han sido una ponencia de mucha calidad, en un lenguaje que hemos entendido, eso hay que cuidarlo mucho, no todos los profesionales son capaces de, yo nunca digo de bajarse al paciente, digo de subirse al paciente, y ustedes lo habéis conseguido, y gracias a todos vosotros. Bueno, pues me han pedido que hable un poquito del papel que tienen las entidades de pacientes, como el recurso sociosanitario, y bueno, no es fácil hacerlo, porque están los profesionales, están los pacientes, está el sistema, pero las asociaciones de pacientes estamos cobrando mucha relevancia, pero sí es cierto que todavía no es real que estemos ahí. Entonces he hecho un pequeño resumen y me gustaría que de aquí saliéramos todos sabiendo la importancia, el papel fundamental que tiene una entidad de pacientes. Bueno, para ponernos en contexto, que lo han hecho muy bien los doctores, a mí me ha encantado, los pacientes sí sabemos que estas enfermedades, pues la mayoría de ellas, voy a hablar en general de las enfermedades reumáticas, pero muchas de ellas son enfermedades crónicas. La cronicidad es compleja, como ellos han contado, y hoy estamos de enhorabuena porque efectivamente estas enfermedades no son lo que eran hace 50 años, o hace 30, o hace 20 incluso. Estamos de enhorabuena porque tenemos un verdadero arsenal terapéutico y los pacientes pues vemos el cielo todos los días. Pero sí que es cierto que antes del diagnóstico ya empezamos a padecer esos impactos de la enfermedad. Muchas veces al diagnóstico llegamos un poquito tarde, pero tras el diagnóstico empezamos ya, pasamos una situación de vulnerabilidad importante que además va a afectar a todos los aspectos, todos los escenarios de la vida de la persona y de su entorno también. Y a partir de ahí entramos a formar parte de un sistema regulado por una normativa legal, como todo, en el que tenemos un marco asistencial los pacientes y que todos pues van a regular esa normativa legal y ese marco asistencial va a luchar para regular una adecuada atención a las personas con estas enfermedades. Es decir, van a garantizar la mejor, van a intentar garantizar y asegurar la mejor atención y la mejor cobertura a esas necesidades que van a empezar a aparecer incluso desde antes del diagnóstico. La cronicidad sabemos que mientras no haya una cura, pues para toda la vida. Eso al paciente le cuesta mucho trabajo al principio, sobre todo a los padres de los pacientes, y ahí tomamos un papel muy relevante. Eso que nos digan que esa enfermedad va a ser para toda la vida, nos cuesta muchísimo trabajo aceptar, pero en principio es para toda la vida. Eso no es equivalente a estar mal toda la vida, pero sí hay que aceptar que una enfermedad crónica es para toda la vida. Que tiene impacto desde el inicio, que afecta el impacto físico, estructural, orgánico, psicológico, el gradiente social, que lo ha nombrado también el doctor Almanza. Además, nos terminamos muchas veces convirtiendo en pacientes pluripatológicos, bien pluripatológicos por patología secundaria la que tenemos o porque aparece otra enfermedad. Pero normalmente tenemos más de una enfermedad con el paso del tiempo y con comorbilidades que han citado algunas de esas comorbilidades. Y luego pues tenemos tratamientos afortunadamente, pero nos preocupan mucho esos efectos secundarios y esos efectos adversos. Todo esto disminuye la calidad de vida. Yo había puesto solo disminuye la calidad de vida. Y no estaba segura, y por eso le he preguntado al doctor García Feito, porque hace poquito nos preguntaron desde COCEFE Central en Madrid que si afectaba la esperanza de vida. Y documentándonos, no había documentos claros de que la artritis reumatoide, en este caso nos encontramos con la artritis reumatoide, de que la artritis reumatoide afecta la esperanza de vida. Yo pensaba que sí, pero era difícil encontrar documentación y ahí le tiro la pelota a ver si nos puede conseguir algo. Pero sí, afecta la esperanza de vida
por enfermedades secundarias o primarias no asociadas. Por lo tanto, vamos a tener un estado de bienestar bastante disminuido. Todo esto produce lo que se llama carga de enfermedad. La carga de enfermedad es los impactos que produce la enfermedad. Van a aparecer unas necesidades que hay que cubrir. Hay que dar unos servicios y unos recursos para, de forma continua además, no es puntual una enfermedad aguda, para poder atender a estos pacientes. Y surge un problema sociosanitario importante porque son enfermedades en las que necesitamos una cantidad muy alta de recursos, como ha dicho el doctor García Feito, los recursos son limitados. Luego se podrá hablar que si se gestionan bien, se gestionan regularmente, pero los recursos son limitados. Seguimos adelante. Todo este marco asistencial que va a regular una adecuada atención, nos sitúa en un entorno con diferentes actores, con diferentes agentes implicados. El paciente y el entorno, ya ahora llevamos un tiempo en el que el paciente y el entorno se sé que son el centro del sistema y lo son. Aquí no he puesto las entidades de pacientes porque hay que ir poco a poco, pero sí es cierto que deben de estar en el centro de todas las actuaciones. Bueno, sí, las asociaciones de pacientes están en verdad. Estamos acompañados de profesionales sociosanitarios u otros, responsables políticos, planificadores, gestores, administraciones públicas, la industria que investiga y nos saca los tratamientos y la sociedad en general. Todos deben de luchar para poner al alcance de las personas todo su conocimiento y los medios necesarios al alcance de la persona para mejorar su calidad de vida. Por tanto, pacientes y familias, sumamos profesionales, sumamos sociedad, industria, asociaciones de pacientes, políticos, administrativos, todo para mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar también la calidad asistencial, que es muy importante, y la sostenibilidad del sistema, que es responsabilidad de todos. ¿Y qué es una asociación de pacientes? Bueno, pues así muy para que demos como un concepto muy clarito. Pues una entidad que no va a ganar ni patrimonio ni dinero, una entidad que se reúnen personas con una misma patología y que van a luchar todos juntos para defender los derechos, intereses y necesidades de estas personas, es decir, que se agrupan para luchar por un fin común. Las asociaciones de pacientes también tienen normativa legal, están en un marco legal, ya en la Constitución, el artículo 22 reconoce el derecho fundamental de la asociación, la Ley Orgánica 1/2022 de marzo, el derecho a asociación, la que más conocemos las entidades, la Ley 4/2006 del 23 de junio, que es la de asociaciones de Andalucía, y hay otras leyes también autonómicas y nacionales que regulan el funcionamiento y la gestión de una asociación de pacientes. O sea, que no somos una idea feliz que nos juntamos unos cuantos para luchar, sino que esto tiene un soporte legal detrás. ¿Y cuál es el papel de las asociaciones de pacientes? Bueno, tenemos muchas funciones, pero la fundamental que tiene una entidad de pacientes es la de ser el agente activo de defensa y representación de cada uno de los pacientes. Es decir, representamos a los pacientes y sus familiares, defendemos sus derechos, sus intereses, sus necesidades, intervenimos para conformar un nosotros, es decir, una entidad no es paciente a paciente, aunque los recursos recaigan paciente a paciente, es un nosotros, una unidad de fortaleza y unión. Conectamos personas de igual a igual, eso nos causa mucho bien, porque tenemos mucha necesidad de hablar, mucha necesidad de que nos escuchen, mucha necesidad de compartir, no de copiar tratamientos, que eso es personalizado, pero sí nos sienta muy bien el entorno de igual a igual. Implicamos a la sociedad, informamos y formamos, somos fuentes de información de calidad y veraz. Doctor Google no sirve. Para eso están las entidades de pacientes que ellos nos respaldan y tenemos información de calidad y veraz. Luchamos mucho por prevenir y promocionar la salud en esos hábitos de vida saludable, que también la doctora Mas ha citado, y promovemos cambios en los sistemas de gestión y atención. Aunque parezca lento, causamos cambios. Nos gustaría que fuese más rápido, pero poco a poco irá llegando. Y ya vamos teniendo representación en la toma de decisiones de los órganos consultivos. Por lo cual,
somos agentes sociosanitarios, ya le damos una atención directa. Sabéis que la entidad de pacientes tenemos psicoterapia, tenemos fisioterapia, tenemos recursos sociales, jurídicos, académicos, mediación, etc. Y si no lo tiene la tuya, la tiene la de alrededor, la tiene federación, la tiene fundación, pero hoy en día, de hecho, hemos tenido un paciente de Agra que llegó a CEPAD, se ha hablado con ALAR y ya está en ALAR, se le está atendiendo, es decir, que estamos interconectados. Tenemos un papel clave en la formación a los pacientes, en la gestión de la enfermedad y en el autocuidado. Un paciente formado e informado responde mucho mejor a todas las cuestiones que se le van a presentar fuera de la consulta. En la consulta si estamos un cuarto de hora, es un milagro. En la consulta estamos 10 minutitos, a veces media hora, luego nos vamos a casa y ahí hay que seguir gestionando la enfermedad. Aquí tenemos un papel muy importante. Concienciamos de la importancia de adquirir competencias y habilidades que nos permitan llevar una vida sana, con hábitos de vida saludables, ejercicio, nutrición, calidad del sueño, adherencia terapéutica tan importante. Participé hace poco en el Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y el porcentaje de falta de adherencia terapéutica es muy alto todavía. Estamos en el 20%. Si es miedo, hay que hablarlo. Y si es otro motivo, hay que hablarlo. Pero hay que ser adherente al tratamiento. E implicamos a la sociedad en general. Es decir, nuestros proyectos y programas unen personas, implican personas. Unimos a los profesionales con las entidades de pacientes, unimos al entorno, unimos a profesores de niños, tenemos reuniones en colegios, es decir, que somos entidades que implicamos también a la sociedad dando difusión también. Por lo tanto, como recurso sociosanitario complementamos, porque llegamos donde el sistema, por falta de recursos o porque hay que avanzar hacia un modelo asistencial diferente, el motivo que sea no vamos a discutirlo aquí, pero sí llegamos pues, a dar fisioterapia, a dar psicoterapia, recursos sociales, eso ahora mismo no lo tenemos en los sistemas públicos. Somos la primera puerta de entrada, un entorno entre iguales, analizamos cada situación de forma personal, tenemos escuelas de formación, damos apoyo al cuidador, luchamos mucho, repito, en esa adherencia terapéutica y relación médico-paciente. Aquí los pacientes tenemos que espabilar coloquialmente un poquito. La relación médico-paciente también la describe, me parece, doctora Almanza, ¿no? Esto es como cuando nos reunimos con la comunidad de vez en cuando. Tienes un vínculo con tu comunidad, eres vecino. Nosotros tenemos un vínculo con ellos y ellos con nosotros. Y eso hay que cuidarlo. Entonces hay que trabajar en esa relación porque también va a afectar a la adherencia terapéutica y al pronóstico de nuestra enfermedad. Intervenimos en el impacto social y psicológico y potenciamos el rol del paciente como principal responsable del cuidado de su salud, porque podemos tener detrás a los mejores profesionales del mundo y no dudo que los tenemos. Tenemos mucha suerte, pero si nosotros no nos responsabilizamos de nuestro autocuidado y de hacer las cosas bien, pues difícilmente ellos van a poder conseguir que estemos bien tratados y bien cuidados. Y aquí las entidades de pacientes tienen un papel fundamental. Y como hemos dicho anteriormente, tenemos voz y voto cada vez más. Ya en la farmacia hospitalaria nos han llamado en varias ocasiones. Yo en los Antillas he estado valorando medicamentos como paciente, como presidenta de una entidad. Eso quiere decir que estamos participando ya de forma activa. Por lo tanto, yo creo que después de haber visto así de forma rápida todo el papel fundamental de una entidad de pacientes, sobre recursos sociosanitarios que llegan a los pacientes, yo creo que no cabe duda que quien defiende a los ciudadanos en temas de salud sociales son las asociaciones de pacientes. Y parece un poco una pregunta, ¿qué os tienen que defender? Bueno, en ocasiones sí, en ocasiones no, pero sí somos las entidades de pacientes. Ya que incidimos en que se garanticen los derechos y se asegure esa adecuada atención sociosanitaria que permita la mejor cobertura de las necesidades reales de las personas con enfermedades crónicas. Aquí sí entra a formar parte mucho quien gestione los recursos, unos recursos que pasa como en un domicilio particular. En un domicilio particular, alguien que tiene dos agujeros en la mano gestiona los recursos, evidentemente tendremos que aquí pasa lo mismo. Entonces los pacientes tenemos que estar muy atentos a que esos recursos se gestionen bien.
porque si se gestionan bien no van a llegar más y mejor, y si se gestionan mal, pues no van a llegar. Y ahí también estamos en la cantidad de pacientes. Y se me ocurre preguntar, ¿qué te ofrece entonces una asociación de pacientes? Bueno, pues evidentemente servicio y recursos. Somos facilitadores de recursos. ¿Por qué pertenecer a una entidad de pacientes? Porque tienes comprensión. No es que los médicos no nos den comprensión, es que ellos no tienen tiempo para estar charlando con nosotros lo que una asociación de pacientes se puede dedicar, entre iguales que nos falta. Comprensión, aprendizaje, visibilidad, apoyo, vida activa, no hay que pararse nunca. Y cambio, esa actitud de cambio en lo estático, no vamos a avanzar. Por lo tanto, en una asociación, desde que llegáis sabréis que tenéis una acogida y un acompañamiento. Sabéis que tenéis apoyo y escucha activa, además se os escucha de forma personalizada. Y de eso no se entera nadie. Lo que contéis en una asociación no se entera nadie. Es un espacio de intimidad, de comodidad, entre iguales, con asesoramiento, orientación, información, formación. Esos servicios que hemos visto. Esa convivencia e integración de iguales, otros. Hoy estamos haciendo una actividad formativa. La importancia que tiene esto, nos vamos más enriquecidos, con más deberes, pero todos habiendo crecido. Por lo tanto, las asociaciones de valor, las asociaciones de pacientes son una aportación de valor con resultados sociosanitarios basados en las expectativas reales de los pacientes. Algo que reclamamos a los sistemas. Esos resultados en salud no están basados en procesos, en sistemas que son necesarios. Sin eso estamos perdidos los pacientes. Pero no incluir los PROM, los PREM, lo que verdaderamente a mí me importa. Nosotros damos resultados sociosanitarios basados en las verdaderas expectativas de los pacientes y su entorno. Luchamos por la mejora de la calidad asistencial. Una mejora de la calidad asistencial nos va a beneficiar siempre. Mejoramos la sostenibilidad del sistema, ya que cuando un paciente está bien atendido, está formado e informado, va a ser un paciente que va a aportar, no va a restar recursos, va a aportar, y ahora lo veremos que es más prontito. Lo único que me queda a este punto es decir que todo esto igualmente no sirve de nada si el paciente no se corresponsabiliza, si el paciente no se forma, si el paciente no se informa. Un paciente formado e informado es un paciente experto, un paciente que no va a entrar en un ataque de pánico cuando tenga un síntoma y se vaya corriendo urgencia, un paciente que va a controlar, que va a tener sus recursos bien anotados, va a saber dónde llamar, a qué hora, qué hacer. Luego va a ser un paciente que va a requerir de menos recursos, va a ahorrar al sistema y va a colaborar más, además, con los profesionales. Un paciente corresponsable va a ser un paciente activo y que va a participar más, no va a ser un paciente que se va a quedar en su casa, estoy enfermo. Un paciente que consumirá menos recursos, por lo que hemos estado comentando. Eso es muy importante. Es un paciente que va a hacer la adherencia terapéutica, aunque tenga miedo, aunque mi metotrexato le siente y el día antes ya estemos diciendo, mañana me toca el metotrexato, o mañana me toca ir a ponerme el biológico o el biosimilar. Va a ser un paciente que va a saber que en la balanza hay que poner la relación riesgo-beneficio, y que si no está tratado como han dicho los doctores, lo que sí da miedo es la enfermedad. Luego el tratamiento hay que cumplirlo. Y que va a tener una participación responsable en esa toma de decisiones, un paciente corresponsable, informado y formado. Es decir, va a ser una persona que aporta a otros. No solo se aporta a sí mismo, sino también a otros. Lo vemos en la siguiente diapositiva, en el que ya hemos visto lo que ofrece una entidad de pacientes, como recursos sociosanitarios y todo lo que es capaz de hacer. Pero ¿qué puedo hacer yo como paciente? Puedo participar activamente, con tus conocimientos y tu experiencia es suficiente para ayudar. Y la voluntad, claro, hacia una actitud de equipo. Esto es un equipo, no es una persona sola, es una actitud de equipo. Estás eligiendo tú, cuando decides participar eliges tú, nadie elige por ti. Te estás responsabilizando de ti. Y a mí, era muy jovencita, yo tengo 58 años y tengo la enfermedad. Antes a mí me la diagnosticaron como una enfermedad STIR, luego pues, con una sistémica, y luego tengo en mi informe ahí.
me dijo un reumatólogo hace muchos años, apúntate a una asociación de pacientes. Que claro, el Hospital Virgen Macarena era mi segunda casa. Y él le dije, yo no necesito ninguna asociación de pacientes porque llevo de toda la vida así, ya sé lo que tengo que hacer, lo tengo a vosotros. No es lo que la asociación pueda hacer por ti, sino lo que tú puedas hacer por la asociación. Y aquí me tiene mujer, 58 años después. Anímate a participar, seguimos. Así que puedes ofrecer, somos el centro del sistema, puedes acompañar y ayudar a otros, enseñar a pacientes y profesionales, aportar respuestas a necesidades no detectadas, pero que tú la tienes, la conoces, pero no se lo has dicho a nadie. Puedes colaborar aliviando el trabajo de pocos. En la Junta Directiva de Entidades de Pacientes somos muy poquitos y se relevo. Financiación para aquellos que tengan en casa huchas múltiples y digan, bueno, pues voy a dar también algo de financiación, marcar el camino hacia esa expectativa de la persona y puedes dar seguridad y confianza a otros. Y por terminar, creo que es la penúltima diapositiva, pues dejar también encima de la mesa los retos que tenemos las entidades de pacientes como recursos sociosanitarios. Pues esa vía de financiación que aseguren la continuidad. Todos sabéis que los recursos son muy poquitos. Profesionalizarnos, una entidad profesionalizada nos lleva mucho más lejos, se siente mucho más segura e incluso incide positivamente en ese aseguramiento de la continuidad de la entidad. Tenemos que favorecer y promover más la investigación, ya que son temas de máximo interés para nosotros los pacientes que buscan nuestras respuestas, que nos las trataban luego ellos. Tenemos que crear alianzas y acuerdos, ese trabajo en red que hoy, si tú lo pones en una subvención te da puntos, bueno, te da puntos porque se ha comprobado que cuando se unen y se hacen alianzas entidades de pacientes con sociedades médicas, entidades de pacientes con entidades de pacientes, pues logramos mucho más. Recetar asociaciones de pacientes, no solo los profesionales, nosotros también tenemos que recetar entidades de pacientes. Eso es muy importante. Generar cultura asociativa. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué es crear cultura asociativa? Pues es querer y creer, o creer y querer. ¿Vale? Podríamos hablar más de esto, pero quiero que nos quedemos hoy con conceptos nada más. Y otro reto es ser agente activo y real en la toma de decisiones en todos los órganos consultivos, no en algunos que tienen a bien llamarnos, sino en todo lo que se vaya a hablar de pacientes, tiene que haber un paciente. Un paciente o un representante de paciente. Innovar con las personas no se puede innovar si no es con las personas, ¿vale? Se puede innovar de muchas formas, pero con las personas. Y se innova con cositas muy sencillas. Eso es un reto también, e implicar a la sociedad en general más de lo que están. Todavía estas enfermedades son muy desconocidas en la sociedad, por lo cual nos queda, aunque lo hacemos, tenemos que insistir más en esas campañas de implicación social. Así que esto es un dar y recibir. Esto no es que me den en el hospital, que me den en la asociación, que eso está seguro. También es dar y recibir. El dar es la semilla del recibir y el recibir es la semilla del dar. Y termino con una frase que me gusta mucho para hablar de la entidad de pacientes como recurso sociosanitario y está basada en el recurso en el discurso que dio Churchill cuando volvían de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los pilotos, de los que quedaban, y que a mí me gusta porque es lo que hacemos en las entidades de pacientes, que no tengo nada que ver con Churchill, pero me gustó ese discurso, y es que nunca tan pocos hicieron tanto por tantos con tan poco. Así que muchísimas gracias por vuestra atención.